sin ningún miedo a identificarse públicamente y escribe: últimas noticias, un helicóptero menos y 4 salvapatrias pistoleros menos para conquistar Cataluña. Resulta que publica este mensaje justamente después de que se haya producido el fallecimiento de 4 militares en el accidente de un helicóptero en aguas Canarias. La verdad es que el mensaje no ha dejado indiferente a nadie y hasta se ha presentado una queja que la defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha llevado hasta la Fiscalía General. Considera que, en fin, se está mofando de una serie de personas que han muerto en acto de servicio, molestando gravemente pues, a la imagen de estas personas y a la memoria que mantiene su familia. Una tremenda inhumanidad que se agrava y se multiplica porque es que se dedicaban a salvar vidas, esos militares fallecidos en el accidente del helicóptero. Se trataba del capitán Daniel Pena Baliño, la teniente Carmen Ortega Cortés, el teniente Sebastián Ruiz Galván y el sargento Carlos Caramazana Álvarez, todos ellos del Servicio Aéreo de Rescate. Descansen en paz por haber muerto en acto de servicio y que sus familias tengan que tolerar que se produzcan mensajes como el que estamos viendo. No sé, Rafael, ¿qué opinión te merece que pasen cosas de estas? Bueno, execrable, ¿no? O sea, el tal Carles ¿no? Que veo que titulaba el Twitter, me parece execrable, me parece que esto exige una reacción inmediata. Yo no confío en la acción con la Fiscalía, entre otras cosas, porque desafortunadamente el tema de la injuria a fallecidos es un tema que... Pero en tu opinión, ¿es constitutivo de delito un mensaje de estas características? Vamos a ver, es lo que estoy diciendo. Para mí es constitutivo de delito, sí, sin lugar a dudas, lo es desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista jurídico hay mucha discusión. Se puede haber delitos de injurias o calumnias respecto de difuntos. Esto es un tema muy debatido, ¿no? Doctrinalmente y jurídicamente. Entonces, no sé dónde puede llegar, hasta dónde puede llegar desde el punto de vista jurídico, pero desde luego desde el punto de vista moral, desde el punto de vista del honor, que sí hay una vía para defender el honor, desde luego, sin lugar a dudas, existen esas alternativas. Ahora, yo lo que creo que aquí debía haber es otra cosa, es una actuación inmediata. Hay un servicio por parte de la Guardia Civil, un servicio por parte de la Fuerza del Orden Público, que pueden intervenir de forma inmediata en estas situaciones. Y además hay una página web que es muy facilito, tú te metes, pones delitos informáticos donde recibes amenazas, los que hemos recibido amenazas, y además yo tengo que reconocer que es muy efectiva. Yo recibo amenazas por Twitter, he hecho la denuncia a través de este sistema y operan de una forma automática. Claro, pero esta frase no es una amenaza en sí misma. El problema es que no es amenaza, pero sí, si se podía interpretar, que yo tengo mis dudas, tengo que reconocerlo, jurídicamente como un ilícito penal, automáticamente la Guardia Civil o el servicio que se encarga de esto, que es el servicio de delitos informáticos, podría actuar, ¿no? Ignacio Zembrero, ¿tu opinión? Bueno, mi opinión es que evidentemente es execrable, irreprobable, etcétera, etcétera, pero aparte de eso, el autor de ese tuit es un poco tonto, bobo, porque evidentemente se identifica, no lo hace desde una cuenta anónima y eso significa que va a tener un montón de problemas de los que yo evidentemente me alegro. No por escudarse en el anonimato sería menos execrable en absoluto. No, es más, sería incluso más cobarde. Para nada, sería más cobarde, pero además, es decir, en este caso es probable que todo el peso de la ley recaiga sobre él, esperémoslo, porque es mucho más fácil de identificar que si lo hace desde una cuenta anónima. A mí lo que me llama la atención es que me hubiese esperado a un tuit de estas características por parte de algún joven radical, independentista, etcétera, pero a juzgar por la foto, pues no es una persona tan joven, es una persona de una edad, no digo que avanzada, pero es un hombre maduro, sin lugar a dudas, y bueno, me llama mucho la atención que se dedique a escribir este tipo de cosas sin pensárselo dos veces. Además se ha tomado la molestia, como se puede ver en el Twitter, de adjuntar incluso las fotografías de los cuatro militares muertos en el accidente. María, ¿qué te parece? Me parece triste y me parece que desde luego si no hay una figura jurídica o no existe alguna forma de aplicar la ley de una manera contundente contra actuaciones de este tipo, pues deberíamos plantearnos la urgencia de que se pueda operar en este ámbito con mayor efectividad. Tengo la sensación desde hace tiempo de que las redes sociales se han interpretado como un foro donde se pueden verter cualquier tipo de opinión sin consecuencias. Y a mí esto es lo que me parece bastante preocupante y bastante grave. Creo que se están usando foros como Twitter o como Facebook para hacer manifestaciones de cualquier índole sin que tengan ningún tipo de repercusión judicial o de consecuencias, y creo que es hora ya de que empecemos con este tipo de actuaciones, bien sean alentadas por el independentismo o no, sí a dar una serie de pautas ejemplarizantes que lo que hagan
hagan sea demostrar a la gente que no puede uno ir diciendo por la vida aquello que se le pasa por la mente en primer término y sin valorar las consecuencias que pueda tener hacia los demás. En el caso que comentaba Rafael, desconozco si jurídicamente y doctrinalmente el tema de las figuras de los fallecidos puedan o no tener un derecho al honor. En mi opinión es que deben tenerlo. No, el derecho al honor sí, la injuria. Ya, pero es que en el fondo se está afectando al honor de esas personas, a su vida profesional anterior y a la labor que hayan podido desarrollar en ese ámbito y además creo que además con una entidad mucho más especial y específica porque no pueden defenderse. Y entonces creo que habría que, si no lo existe, cualificar ese delito y sobre todo empezar a dar un poquito de ejemplo en Twitter con condenas contundentes y con acciones que, oye, la gente si necesita desahogarse, que se vaya al psicólogo, pero... Debemos decir que en Twitter, en la red social, de inmediato muchísimos mensajes criticaron que se hicieran aseveraciones de ese tipo. Manuel, ¿cómo lo ves? Pues me parece una falta de respeto tan tremenda porque esto dicho hacia unas personas que, yo qué sé, unos soldados que no hayan fallecido, pero en el caso que nos ocupa realmente estas personas han muerto en acto de servicio y, como ha dicho Javier, personas que iban a salvar otras vidas y es una falta de respeto tal hacia los fallecidos y hacia sus familias que yo creo que es tan llamativo y es tan extraño que muy posiblemente esta persona sea un trastornado mental y no haría falta darle quizá demasiado bombo, ¿no? Yo creo que es una excepción, tenemos que pensar que en Cataluña... Bueno, tenemos otro caso con Irene Villa hace unas semanas. Sí, efectivamente. Un caso parecido, pero bueno... Una cuenta de Twitter llamada Humor Negro también está siendo investigada por la Fiscalía después de que emitiera insultos contra Irene Villa, contra las víctimas del terrorismo y en general hiciera mofa de las personas que sufrían algún tipo de incapacidad. Ya, lo que pasa es que Irene Villa afortunadamente se puede defender y estos 4 fallecidos no se pueden defender. Y yo creo, vamos, yo que me conozco un poco el patio de mi tierra, el patio enloquecido de mi tierra, cuando este personaje pone su nombre, o supuestamente su nombre, es que quiere demostrar a su parroquia de enloquecidos que él es tan valiente como para hacer eso con la cara descubierta, ¿no? A mí lo que hace me denigra porque yo soy catalán y me parece que alguien paisano mío no puede ser tan canalla. Y como yo estoy seguro que a cientos de miles de catalanes esto les denigra. Y aprovecho la ocasión para pedir desde aquí a alguna fuerza política en el Parlamento de Cataluña, por ejemplo a Ciudadanos, que actúe y que obligue a un pronunciamiento de la Cámara catalana en el sentido de decir, miren, lamentamos la pérdida de la vida de esos militares de la unidad esta de Canarias y desde luego así se construyen lealtades humanitarias y se aleja uno de lo que es este canalleo de Internet favorecido pues por la inacción judicial, porque los fiscales ya se sabe el honor de quién si no está aquí, ¿no? Yo creo que hay que ser claros y no dejar pasar estas cosas. Y me parece que el Parlamento catalán es el lugar donde alguien tiene que proponer un tipo de declaración en la que se dejen las cosas bien claras y no se establezcan líneas discontinuas entre lo que es el canalleo y la dignidad. Eduardo. Decía Manuel que esto es una excepción. Bueno, no es quiero pensar que es una excepción. No, pues no es una excepción. Es la tónica general desde hace muchos años. Hasta este punto en Cataluña y en Vascongadas. Se queman banderas nacionales. Se fusila in absentia al rey. Un retrato. Sale en TV3. Se organizan unas becerradas y unas pitadas espantosas en los campos de fútbol en la final de la Copa del Rey cada vez que juega el Barça. Pero esto ya es un salto cualitativo, hay familiares la por medio. célebre Mestalla entre el Athletic de Bilbao y el Barça. Bueno, pues todo eso está amparado, según nuestro Poder Judicial, por el derecho a la libertad de expresión. Y la indefensión del fallecido, que eso es terrible. Por el derecho a la libertad de expresión. Esto lleva sucediendo pues desde que gobiernan los nacionalistas, tanto en Vascongadas como en Cataluña. Yo no voy a dar mi opinión, porque mi opinión está en mi filiación. Yo soy nieto y bisnieto de militares. Por cierto, mi bisabuelo catalán, de Reus. Yo cogería este mequetrefe de las orejas, y lo llevaría al Senado, donde creo que todavía se conservan los cuadros de Fortuny, en los que se ve a los voluntarios catalanes de Prim en la guerra de África, con la bandera de España y la señera y sus barretinas, en vez del tocado oficial del ejército español, llevaban sus barretinas.
defendiendo a España en la guerra de África, en la batalla de Castillejos y en la batalla del Barras. Los voluntarios catalanes del general Prim. Claro que este cretino probablemente no sepa quién es el general Prim, cuyo 200 aniversario se está no celebrando hoy en Cataluña, a pesar de que hay una comisión del general Prim, y le llevaría de las orejas, repito, de las orejas, para que viera esos retratos a esos pistoleros y a esos salvapatrias que dieron su vida por la patria de este mentecato que es España, mal que le pese, con la barretina, la señera y la bandera roja igualdad. ¿Hasta qué punto este tipo de cosas está siendo alimentada por esa deriva soberanista que se está viviendo en Cataluña? La verdad es que en Cataluña hay personajes que por lo visto se dedican a alimentar constantemente el enfrentamiento entre catalanes y el resto de españoles. Bueno, eso puede generar una situación peligrosa. Hoy mismo, esta mañana, en el Parlamento de Cataluña, en la sesión de control del Gobierno, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, le ha espetado a Artur Mas algo así como que, cuidado, que justamente esta deriva soberanista puede generar un peligro. Y la respuesta de Artur Mas ha sido curiosa. Escúchenla, porque ha venido a decir algo así como que ella sabe que está en peligro y ha venido a insinuar algo así como que está siendo sometido a una persecución por parte del Estado. Al menos es lo que nos ha parecido entender. Escúchenle. És evident que hi ha un conflicte. Això és evident. Es evidente que hay un conflicto. Hay una parte de la sociedad catalana muy importante que quiere hacer esta consulta. Hay otra que no la quiere hacer y dentro de los que quieren hacer la consulta hay algunos que quieren que Cataluña tenga un Estado y otros que están en contra. ¿Y cómo se hace esto dentro de una democracia para resolver este conflicto? A base de declaraciones, de insultos, de presiones. Usted decía, usted se ha puesto en un camino muy peligroso. ¿Me lo explica o me lo cuenta? Ya lo sé, lo he notado en mis propias carnes, señora Sánchez Camacho. Lo he notado en mis propias carnes. Sé que estamos en un camino incluso personalmente peligroso, porque el Estado es el Estado. Ahora, ¿lo resolvemos votando o no? Ho resolem votant o no. Y antes de votar hablaremos todo lo que haga falta y cada uno defenderá su posición. Pero cada uno, no solo ustedes intentando imponer a la mayoría, a la gran mayoría, una posición absolutamente minoritaria, porque a eso no se le llama democracia real. No se li diu democràcia real. Estoy en un camino peligroso, ha dicho, porque el Estado es el Estado. ¿Qué ha querido decir? No es un tanto belicista este lenguaje. Yo solo tengo un elemento que aportar a la mesa para ver si les parece que está hablando de eso o no. Está hablando de cuando un francés le entregó unas listas al fisco francés con delincuentes fiscales. Está hablando de las cuentas que su padre mantenía en Liechtenstein, de las que mantenía en Luxemburgo, de las que mantenía en Suiza, de las que figuraba su DNI como beneficiario, el de Artur Mas, en las cuentas, ya digo, de su padre. Se está refiriendo a que le obligaron a regularizar o le convino regularizar esa situación de delito fiscal a la que le reprochó la conducta a él y a su padre la agencia tributaria. Si se refiere a eso, se está equivocando, ¿no? Vamos, diría yo. Ignacio. Yo creo que está en un camino peligroso, pero no por lo que él dice, sino por otras dos razones. La primera es que electoralmente le ha ido muy mal en las anteriores autonómicas y da la impresión de que si convoca a otras autonómicas al no poder celebrar la consulta, unas autonómicas supuestamente plebiscitarias, es una expresión que no me gusta mucho, pero que se ha utilizado, le va a ir todavía peor. Y da un poco la impresión de que ha desatado la caja de los truenos, pero no consigue que los truenos se vuelvan a meter dentro, tampoco lo intenta mucho, y Esquerra en muchos aspectos y la Asamblea Nacional de Cataluña llevan la voz cantante. En ese sentido está en un camino peligroso y también está en un camino peligroso porque por ahora vamos a lo que se suele llamar el choque de trenes y hoy Rajoy lo ha dicho con cierta claridad. En un momento en el que parece, lo digo con mucha prudencia, parece que la economía española empieza a repuntar, a crecer levemente, la deriva separatista o las tendencias independentistas pueden dar al traste con esa recuperación y eso afectaría evidentemente al conjunto de España, pero yo creo que podría empezar a afectar a Cataluña en primer lugar. De ahí que también esté en un camino peligroso el conjunto de la autonomía catalana, porque podría reducirse la inversión local, la inversión extranjera, etcétera, etcétera. En este sentido, y por aportar un elemento más,
además, en el foro de marcas reconocidas españolas tenían que coincidir Artur Mas y Mariano Rajoy. Bueno, han estado los dos, pero en actos distintos, no han coincidido por una cuestión de horario, quizá en un intento de ambas administraciones de que no tuvieran que darse la mano. Pero ahí han lanzado mensajes mutuamente. Artur Mas ha sacado pecho, diciendo que la marca más reconocible y más importante de España es Barcelona. Y por su parte, el recadito que le ha mandado Mariano Rajoy es cuidado, que para ir rápido sí conviene ir solo, pero para llegar lejos más vale ir bien acompañado. Estos han sido sus mensajes. Déjenme decirles que hoy en día, y espero que todo el mundo lo interprete en el mejor sentido positivo que tiene, porque la voluntad es buena, hoy en día la marca potente que tiene España se llama Barcelona. Para ir rápido pueda ser mejor andar solo, pero para llegar lejos es mejor ir bien acompañado. En fin, más y más elementos. Manuel. Bueno, yo lo que veo es que esta persona está hablando y dice que el camino que le está recorriendo es peligroso. Sin embargo, yo veo con claridad que está acusando de soslayo al Estado. O sea, yo creo que la acusación es bastante grave, no hemos dicho nada, pero está diciendo que su camino es peligroso porque el Estado puede hacer que algo le ocurra, no especifica exactamente en qué, ¿no? Creo que son palabras absolutamente vanas. ¿Por qué digo esto? Es que confunde, Manuel, confunde a Rajoy con Putin. Entre otras cosas. Cree que quien está en la Moncloa es Putin. Entonces, por eso está acojonado. No, pero no lo está. Yo lo que creo, sinceramente... sueña con Putin. Eduardo, ¿sabes lo que yo creo? Que en realidad lo peligroso es su discurso. ¿Por qué digo esto? Él sabe perfectamente que es un discurso de cara a la galería. Su camino no es peligroso en absoluto. Él sabe perfectamente que no le va a pasar absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que está hablando a su electorado potencial. Está manipulando, está actuando de forma demagógica. ¿Por qué digo esto? Un ejemplo. Esta mañana hablaba con un catedrático de Hacienda Pública de cuestiones fiscales en España, un catedrático que forma parte de la Comisión Lagares, que ha hecho un informe para el ministro de Hacienda. Y una de las cosas que nos ha comentado es que Cataluña a día de hoy es un académico, es una persona completamente independiente. Y nada político, pero ha dicho, bueno, objetivamente, Cataluña a día de hoy, su Consejería de Economía y Hacienda debería estar intervenida. Punto final. ¿Por qué no lo está? Pues precisamente porque tenemos un gobierno que es que no se atreve a tomar ese tipo de medidas, pero debería estarlo desde el punto de vista objetivo, económico, práctico. Por desgracia, tenemos un gobierno en este momento que no se atreve a aplicar la ley en muchos casos, por la razón que sea. Por lo tanto, y Artur Mas lo sabe perfectamente, entonces cuando dice que está en un camino peligroso, él está hablando, sabe perfectamente que no es así, él está hablando a su electorado, exclusivamente, y está, por desgracia, está mintiendo. Pero ¿sabes qué pasa? Que ellos han disfrutado 30 años de impunidad en todos los sentidos. ¿Y cómo van a justificar la corrupción que ha habido hasta ahora por parte de Convergencia, 33 años instalada en el poder? Pues lo van a justificar pues porque ya sabes, el Estado es el Estado tiene mucho poder y me han intentado involucrar, como decía Pujol. ¿Qué coño es esto de la UDEF? ¿No os acordáis? Oiga, no, esto no. María. Bueno, yo lo veo, me hace gracia, escuchaba hoy al respecto del tema Marca Barcelona, que me hace como mucha gracia el tema Marca Barcelona, sobre el volumen de exportaciones y si pesan más las catalanas y si nos portamos defensa y demás. Me suena un poco a complejo de masculinidad, de a ver quién la tiene más grande, un poco en esa línea. Me da un poco de vergüenza ajena que en el debate político se utilicen este tipo de cuestiones para, digamos, desviar la atención de lo que es realmente esencial. Yo creo que desde luego el señor Artur Mas es quien menos puede quejarse en este momento y en este país de la condescendencia que está teniendo el Estado español con él, precisamente. Creo que en otras circunstancias mucho más livianas, en las que el representante de una institución que pertenece al Estado español, como es la Generalidad de Cataluña, y que además se debe a ese Estado porque pertenece a él, por mucho menos hubiera sido fulminantemente destituido o desde luego intervenido en base a artículos como el 155 de la Constitución, suspendida la autonomía. Luego creo que él, no sé si es consciente de que está en un camino peligroso, le parece que ya no lo controla y por eso es peligroso, que se le ha ido de las manos, quizás vayan un poco por ahí los tiros, pero yo creo que desde luego acusar al Estado español de que es el Estado y como si fuese el coco que nos viene a comer, pues precisamente en su caso creo que no es lo más adecuado. Eduardo. Bueno, lo digo sin ánimo de pitorreo ninguno. Si yo fuera catalán, bueno, lo soy porque soy español también, como soy extremeño, como soy navarro, como soy castellano, como soy español, pues también soy catalán. Yo supongo que los catalanes de Tarragona, de Gerona, de Lérida,
estarán muy cabreados porque este señor ha demostrado que es un centralista barcelonés. La marca más potente que tiene España no es Cataluña, además luego lo desarrolla en el discurso, no es Cataluña, es Barcelona, que está por encima de Cataluña. Bueno, pues eso fue verdad, hasta hace 30 años, eso fue verdad. La marca más potente que tuvo España, industrialmente, laboralmente, económicamente, artísticamente, intelectualmente, hasta hace 30 años, que es cuando los nacionalistas llegan al poder, fue Cataluña. Capital Barcelona. Fue Cataluña. Eso fue verdad. El nacionalismo catalán, que apenas tiene 100 años, es de finales del 19, principios del 20, cifra todas las desgracias de Cataluña en el siglo XVIII. Bueno, pues es precisamente a partir de mediados del siglo XVIII y hasta que ellos llegan al poder, cuando Cataluña despega y se hace el buque insignia de la economía española, de la intelectualidad española, del trabajo español. ¿Y por qué? Porque acoge a todos los trabajadores españoles que acuden a Cataluña a ganarse el pan. Y entre todos, catalanes y no catalanes, hicieron de Cataluña la primera región de España y una de las primeras de Europa. Llegan los nacionalistas al poder, que tanto aman Cataluña y tanto odian a España, y se han cargado la preponderancia y el liderazgo económico, social, laboral e intelectual de Cataluña. Coño, los que más tanto dicen quererla porque odian a los españoles son los que se han cargado el liderazgo catalán. Rafael. Bueno, no hay nada más peligroso que un pirómano que luego se hace bombero. Esto es peligrosísimo, ¿no? El que realmente enciende el fuego, enciende la animadversión, enciende la persecución, que de eso algunos de esta mesa sabemos bien lo que es la persecución de los CAC y la persecución de las amenazas continuas. Eso que, Manuel, no es tan anormal. Yo te puedo garantizar, te puedo enseñar aquí muchas amenazas y llamadas en directo en programas amenazándote hasta de muerte. O sea, dígame usted, no, sé que usted va a coger, yo he tenido una llamada, sé que usted va a coger el AVE de las 9. ¿Pero por parte de quién? Una llamada a un espectador en directo. Sé que usted va a coger el tren de las 9, el AVE de las 9. Yo no he dicho eso, yo he dicho que no creo que el Estado vaya a hacer nada. No, digo, en cuanto al que no es tan... Es muy frecuente esto, pero insisto, este hombre ha encendido una mecha. Ha encendido una mecha que indiscutiblemente está provocando una reacción social que yo espero que sea contenida, pero que no puede venir es de victimista a continuación decir, no, es que yo estoy preocupadísimo, incluso con mi integridad personal. Pues mire usted ha encendido esta mecha, usted ha provocado esta situación. Yo espero que no le pase nada, pero usted está jugando un juego muy peligroso, y es verdad lo que le dice la señora del Partido Popular. Está jugando un terreno muy peligroso, porque usted está provocando y poniendo a flor de piel y está poniendo encima de la mesa sentimientos que estaban olvidados, enterrados, que se desconocían, y usted lo está poniendo intencionalmente encima de la mesa, provocando esa situación de animadversión y de riesgo, realmente que un día haya una confrontación importante. Pero es que otra parte, es verdad que la marca Barcelona hoy es una marca muy potente en España, en el mundo. ¿Y sabéis para qué? Y lo digo desde el punto de vista profesional, para que la gente la tache y ponga un tic donde no hay que invertir, donde no hay que hacer ningún tipo de inversión hasta que no se aclare la situación. Yo, personalmente, he tenido casos, y lo he contado con pelos y detalles, de una empresa muy importante que no está invirtiendo, que ha negado a invertir millones de euros en Cataluña hasta que no se aclare cuál es la situación. Por lo tanto, ¿es verdad que es potente la marca? Sí, pero ¿para qué? En sentido negativo. Pues como les contamos, Mariano Rajoy y Artur Mas han coincidido en ese foro de marcas renombradas, y cuando se le ha preguntado al presidente de la Generalitat por qué no había coincidido con el presidente del gobierno, se ha hecho el sueco. Ha dicho, si me hubieran avisado que venía, le hubiera hecho un hueco en mi agenda. El presidente Rajoy es el que viene aquí, no ha dicho nada. No me han dicho nada. Bueno, en fin. ¿Ustedes qué opinan acerca de todo esto que está ocurriendo y les estamos contando? Beatriz Rojo, cuéntanos, ¿qué nos dicen? Está levantando muchísimo interés el asunto del tuit. Nos decía, ¿en qué país vivimos cuando alguien insulta a quien ha muerto en acto de servicio y nadie hace nada? Habrá que ir pensando, nos decía otro espectador, en hacer la maleta y marcharse a otro lugar de España donde se pueda vivir en libertad. Vemos más mensajes. Otro espectador nos decía, ¿cuándo van a parar al nacionalismo excluyente catalán? Estoy harto de vivir en este ambiente asfixiante. Y
otro gato adicto, pues comentaba, dice, a este señor, al autor del tuit, dice, habría que llevarle a Afganistán, a Kosovo, a Irak, veríamos si tiene algo que decir después. Ya por último, sobre este polémico tuit, sobre este tuit que leíamos hace unos momentos, dice, las redes que facilitan crear libremente perfiles falsos, facilitan la impunidad de los bellacos y aquí nadie hace nada. Y sobre las palabras de Artur Mas, pues un espectador decía, peligrosa es la vida de los que no piensan como él en Cataluña, los que no pueden estudiar en español o los que son perseguidos por rotular en español. Y ya por último, un espectador decía, cuando se carece de argumentos convincentes y de legitimidad, lo más recurrente es acudir a los sentimientos y a la visceralidad. ¿Qué les parecería que un pederasta condenado viviese a 50 metros de su víctima, una niña de 11 años? Hoy vamos a hablar de algunas decisiones judiciales que al menos nos llaman la atención. Será en 20 segundos. A 50 metros, esa es la distancia que separa al pederasta condenado de la niña de 11 años de la que abusó hace un tiempo, cuando tenía ella 8 años. Resulta que es una decisión que sorprende a más de uno. El caso se produce en Huelva. El agresor sexual, como decimos, fue condenado a 2 años de prisión por abusar de esa menor cuando tenía 8 años. El pederasta no solo no está en la cárcel, sino que vive en la acera contraria al edificio en el que vive la niña. Los padres de la joven han tenido hasta que cambiar incluso la orientación de la cama de la menor para evitar que lo primero que vea al despertarse por las mañanas es la casa en la que vive su agresor. Según varios expertos, esa situación es tan injusta que se debe a la situación de la saturación que sufre la justicia española. Esta va a ser simplemente uno de los ejemplos de decisiones judiciales, Horcajo, que nos van a sorprender hoy, ¿no? Es tremendo porque el que abusaba de esta niña es su tío político. El tío político ha querido vivir en un sitio que se ve desde la casa, justo enfrente. Y además, a esta familia la convencieron en fiscalía con el argumento nada ligero de que a la niña no le va a convenir declarar. Vamos a llegar a una sentencia de conformidad que condena a este señor a 2 años que no le obliga a entrar en la cárcel y a mantenerse alejado a por lo menos 100 metros de su víctima. El tío incumple, le han caído más sentencias, pero la ineficacia de nuestra justicia no ha permitido pues poner esto en solfa y en orden. Y ahí está la madre desesperada, la criatura han pasado esto 3 o 4 años y no ha aprobado una asignatura en todas las evaluaciones de todo este recorrido, tiene unos miedos tremendos, como tú decías, le han tenido que girar la cama, en fin, todo esto es un estrambote. Nosotros pagamos impuestos para que esto no pase, oiga, ya está bien, ¿no? Pues esto pasa, Eduardo. Bueno, vamos a ver. El delito de pederastia no está castigado como merece. No está castigado como merece. La mano que trastea en la bragueta del pantalón de un niño pequeño o bajo la falda de una niña pequeña, esa mano merece ser cortada a la altura de la yugular. Y lo dice el Evangelio. Lo dice el Evangelio, y yo soy católico. Hay del que escandalizare a una sola de estas criaturas. Más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar. Este es un miserable que está poniendo en serio riesgo de que todo el peso de la justicia caiga inmisericordia e implacable sobre el padre de esa criatura. Porque llegará un momento en el que el padre de esa criatura reaccione. ¿Y cuándo será ese momento? Cuando reincida en su delito. Los pederastas y los violadores reinciden siempre. Uno de los violadores que acaba de salir por la postura absolutamente genuflexa del gobierno español ante la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, ya ha vuelto a violar. Ya ha vuelto a violar. Se advirtió desde la cárcel cuando se le puso en libertad, reincidirá. Ha reincidido. Los pederastas reinciden. Cuando este reincida, probablemente el padre corte esa mano que trastea bajo la falda de su hija a la altura de la yugular. Y entonces el padre irá 40 años a la cárcel. El padre de esa criatura irá 40 años a la cárcel sin duda de ningún género. ¿Para qué? Para que no cunda el ejemplo. Manuel. Pues mira, yo no sé, aquí no soy un experto en la ley penal, el Código Penal español, pero sí te digo que está fallando algo, evidentemente. O falla la agilidad de la justicia, o falla la ley en concreto, como ha dicho Eduardo,
algo falla, es evidente. Yo creo que si el Estado no se mostrase, sobre todo en estos momentos, tan ineficiente a la hora de acometer estos problemas, pues no los tendríamos en televisión cada 2 por 3, ¿no? Es evidente que hay que hacer algo, sí, pero no te sé decir exactamente qué. María. Bueno, no es el primer caso. Si nos acordamos de Mariluz Cortés, el tema de un error que vivía judicial. en el mismo barrio, exactamente, Un error en el mismo barrio judicial. de Huelva. Independientemente de que viviera o no, Torrejón, porque, sí. pero desde luego es cuando menos alarmante. Cualquier agresión sexual a mí me parece reprobable porque efectivamente atenta contra la libertad de una persona y me parece pues, denigrante y deleznable. Pero muchísimo más cuando esa persona afectada o esa víctima es un menor, en el que por su situación precisamente de menos madurez, de menor edad, de menor experiencia y demás, pues es mucho más fácilmente manipulable y se le puede engañar con más facilidad para cometer vejaciones de este tipo. Pienso que este Estado intervencionista que interviene en absolutamente todo, medios de comunicación, instituciones públicas y demás, a su antojo, debería ser un poquito menos intervencionista en lo que no interesa y más intervencionista y muchísimo más eficiente y muchísimo más fino, hilando en estas cuestiones que son las que esperamos que funcionen, como es la justicia y la aplicación coherente, además, de la ley y de las sentencias. Me parece horrible que se culpabilice a las víctimas con este tipo de situaciones, que no solo tienen que sufrir el primer delito que les afecta, sino convivir después con el agresor que les ha provocado toda esta situación, en este caso psicológica y con secuelas seguro de por vida para esta menor. Y desde luego yo personalmente no quiero vivir en un estado en el que no se protege la infancia, en el que estas cosas no tienen consecuencias y me da igual si la aplicación de la justicia es más rápida, es menos rápida, es decir, sí que es cierto que hay que replantearse que hay cadenas perpetuas revisables o no revisables para determinados delitos como el tema de los violadores y de los pederastas. Un inciso, al hilo de lo que decía Eduardo García Serrano, precisamente hoy se ha sabido que no le van a dar el indulto a aquella madre que arrojó ácido en la cara del violador de su niña, de su hija, de su criatura. Mari Carmen se llama esta mujer. Bueno, pues este gobierno que indulta a los políticos de los partidos que han sido condenados en firme por corruptos, el primer día en llegar tiene la poca humanidad de no entender a esta mujer que en un momento de desesperación pues hizo algo que no debía haber hecho, pero que en cualquier caso yo creo que muchos de ustedes podrían disculpar, ¿no? Gracias. No, me llama la atención que Eduardo García Serrano, un católico convencido, propone aquí castigos que se corresponden con la ley islámica, pero bueno, todo es cuestión de ir adoptándose. No, con la ley islámica y con la ley norteamericana. Con la ley norteamericana. Con la ley norteamericana, por ejemplo, y hasta hace muy poco tiempo, querido Ignacio, no hay amputación. Hablo de los años 70, con la ley inglesa, con la ley alemana, con la ley francesa, la ley italiana. No, yo quería arrojar un poco de optimismo sobre todo esto porque, gracias a Dios, este asunto ha salido en la prensa de Huelva, en la prensa andaluza, en la prensa nacional y me atrevo a vaticinar primero que la orden de alejamiento se va a cumplir. Gracias a la prensa en buena medida, gracias a la alarma social que la prensa ha causado, y ahí hemos cumplido un papel los periodistas, aquellos que han contado macho, que tengamos que llegar a esto. No es la primera vez ni la última vez que pasa, ¿Sabes lo que supone esa ley de alejamiento? Esa ley de alejamiento también es una ley de acercamiento a otro niño. Bueno, le alejarán de esta niña, pero le acercarán a otros. Creo que como este individuo tiene una serie de otras condenas pendientes que se añaden a esta, creo que también acabará ingresando en prisión. Es verdad que volverá algún día a salir y que los pederastas y los violadores son casi todos reincidentes. Pero creo que la prensa ha cumplido papel y que habrá alejamiento y que habrá incluso probablemente ingreso en prisión. Dentro de una semana lo volveremos a debatir. Rafael. Bueno, vamos a ver, hay un error judicial enorme en todo este procedimiento, no cabe duda. No puede producirse una situación de estas. Los alejamientos, además, están muy tipificados y, por tanto, no se llega a comprender que pueda estar a 50 metros de la víctima. Pero es que, a otra parte, esto se produce como consecuencia de lo que viene produciéndose de forma reiterada en España, que es que no existe efecto disuasorio o coercitivo en la norma penal española. Este es el gran problema. Es decir, nadie
Y todo el mundo sabemos que el Código Penal español no es coercitivo ni disuasorio. O sea, no importa, la gente sabe que comete actos de malversación, corrupción, pedastía, asesinato, violaciones, terrorismo, y no hay pena. No hay pena. Saben que está la pena, la conmuta la pena, el indulto, la reducción de la pena y demás. Esto solamente soluciona de una forma muy clara, terminante. Cadena perpetua no revisable. Cadena perpetua. Y no pasa nada. No pasa nada. Es una defensa social. Es decir, la sociedad, en aras del bien común, tiene que promover y tiene que reaccionar como la vacuna reacciona en el cuerpo humano. Y tiene que poner a los que no son reconciliables con la sociedad, a los que no son reinsertables con la sociedad, los tiene que marginar de la sociedad. Y esa marginación de la sociedad no es mala, es lícita, acompaña el bien común, es moralmente aceptable. Porque de lo contrario estamos perjudicando a la comunidad, estamos perjudicando a la sociedad en sus términos generales y por lo tanto atentamos contra ese principio general que voy a repetir, que es el bien común. Por lo tanto, el problema de esto es tibieza. El problema de esto es la ambigüedad. El problema de esto es que quiero poner una pena perpetua, pero que sea revisable, no vaya a ser. No, mire usted. En delitos determinados de terrorismo, en delitos de genocidio, en delitos de sexuales, en delitos contra la infancia, en delitos de narcotráfico, en delitos de bandas, no pasa nada. Es lícito moralmente establecer una cadena perpetua no revisable. Y cuando sepa que España tiene un código penal disuasorio, coercitivo, que la gente va a la cárcel, ya veremos dónde está el índice de criminalidad. Ya veremos dónde va el índice de criminalidad. ¿Es aceptable que un pederasta viva a 50 metros de su víctima? Lógicamente, el caso de esta niña de Huelva ha generado reacciones, como es lógico, de indignación. Vamos a ofrecerles las más destacadas. Está sentenciado, que hay sentencias firmes, que hay sentencia firme en quebrantamientos y no se tienen que poner la familia como se pone. El problema es muy sangrante y esta mujer pues ha acudido ya a todos los sitios que puede recurrir y no lleva una familia normal, me consta ni ella ni la menor en este caso, ¿no? Y no tiene medios para salir de esa vivienda porque teóricamente debería ser el agresor el que abandonara la vivienda de enfrente. No ha sido así, pero es que ella no tiene recursos para abandonar la suya, que es lo que ella quisiera. Las fuerzas de seguridad van a estar disponibles para la autoridad judicial para hacer cumplir la orden judicial en este sentido se imponga. La verdad es que esta noticia de la niña de Huelva nos ha hecho reflexionar acerca de si las decisiones judiciales son siempre las justas, adecuadas y ponderadas o si en algunas ocasiones nos llama la atención lo que suponen. Y hemos visto un poco las noticias de ahora mismo, de las últimas 48 horas. Hoy mismo, por ejemplo, sabíamos que el hombre que disfrazado de cura se coló, asaltó la casa de Luis Bárcenas y mantuvo retenidas a su mujer, a su hijo y a una empleada del hogar, ha sido condenado a 22 años de cárcel. Sin lugar a dudas, un delito grave el que cometió, puesto que sus intenciones eran malévolas y que finalmente quedaron en grado de tentativa. Bueno, consiguieron detenerle, condenado a 22 años de cárcel. Y nos llama la atención esa noticia que ayer les contamos justamente aquí en El Gato cuando la conocimos, que ingresaba en prisión el diestro José Ortega Cano, en una prisión de Zaragoza. Condenado a 2 años y medio de cárcel por causar un accidente que culminó con la muerte de un hombre. Nuestra pregunta ¿es equitativo en un caso o en otro? Claro, es proporcional. Por ejemplo, los que me escuchan y tengan hijos o nietos que pierden el tiempo escolarmente en eso de las proporciones, del sistema métrico, los quebrados, ¿qué es más? 2/5 o 1/6, ¿no? Oiga, vamos a ver. Alguien que causa la muerte de un padre de familia, que da positivo en un control de alcoholemia, es condenado por un sistema judicial, yo no voy a cuestionar eso, a 2 años y medio de cárcel. Supongo que se habrá hecho bien. Quiero confiar en que se ha hecho bien. Alguien que en grado de tentativa intenta el homicidio de unas personas o supuestamente se introduce en su domicilio, les amenaza con un arma de fuego, etcétera, etcétera, pero que no acaba pasando nada irremediable. Demonios, se le condena a 22 años de cárcel. ¿Eso cómo se lo haces entrar a un chaval de los que en mi tiempo eran de primero de bachillerato? ¿Cómo se lo metes tú en la mollera? Le dices, chico, mira, esto no hay quien lo entienda, ni siquiera los propios jueces, no sé, porque la verdad es que cuesta entender esas desproporciones. Hoy yo lo he estado comentando con algún especialista en estos temas penales y me dicen, bueno, pero es que tú no sabes que los delitos del tráfico están súper diluidos en la justicia española. ¿Cómo? Pero entonces, si no vistes lo del conductor suicida,
¿No has visto que pretenden el indulto de un tío que se llevó una vida por una decisión equivocada? Que hay que, socialmente, lo que tú decías, Rafael, socialmente hay que aislar a esos tipos, porque no sea acaso que se les vuelva a ocurrir esa demente idea. Y además, la sociedad tiene que ver que cuando pillan a uno de estos que produce ese daño, se le castiga severamente. Bueno, pues en lugar de eso, se propone el indulto de ese tipo. Al otro, 2 años y medio de cárcel en una prisión que le llaman la prisión VIP, le llaman a Zuera, ¿no? Bueno, donde se supone que ha ido allí a cumplir, porque él no vive por allí, ha ido allí a cumplir porque allí le van a tratar mejor, ¿no? Bueno, hoy mismo han explicado que la decisión de ser ingresado en la prisión de Zaragoza obedecía a poder estar más próximo a su médico. Estas son las explicaciones que daban. Era la más idónea porque es una persona con una salud muy delicada y aquí hay un médico de su absoluta confianza, que es el doctor Valcarreres, que le ha salvado la vida en 2 ocasiones. Y también ha hablado hoy la mujer de Carlos Parra, el hombre que murió en el accidente que provocó Ortega Cano. Y llevamos ya 3 años luchando con esto y yo creo que está donde se merece, y te lo digo de verdad. Sabíamos quién era Ortega Cano aquí en el pueblo, lo que pasa es que mucha gente es que tampoco han querido hablar. Bueno, elementos para la reflexión. Rafael, desde un punto de vista jurídico, ¿se da falta de equidad en algunas decisiones judiciales? ¿Paradojas en ocasiones? Vamos, paradojas de la justicia vivimos, pero creer, eso ya es otra cosa. Eso es distinto, eso es muy distinto. Pero lo que sí que es cierto es que muchas veces cuando se dice esto de... Yo no conozco la sentencia de este supuesto cura, ¿no? Pero la verdad es que cuando muchas veces decimos 22 años... Es un concurso de delitos. Tenemos que analizar delito a delito. Él tiene 3 delitos de secuestro. Secuestro que no está en grado de tentativa. Lo consumó. 3 secuestros. Tiene un delito de tenencia ilícita de armas. Tiene un delito me parece que le imputan también otros 3 delitos de tentativa de homicidio. En fin, o sea, por lo tanto, en fin, los cargos que se le imputan, el concurso de todos esos delitos suman 22. Individualmente desconozco cuál es la pena que le han puesto por cada uno de estos tipos, ¿de acuerdo? A lo mejor le han puesto 3 años por cada uno, ¿no? Pero hombre, es evidente que a los oídos de nuestro espectador decir, bueno, 1 o 2 y medio por matar, porque al final mató, sí, homicidio involuntario, pero mató. Y otro que se quedó realmente en un susto, que le pongan 22, bueno, habría que decir, ¿cuánto es lo que a cada uno le corresponde? Por ejemplo, a los 2 y medio nos encontramos con que el delito máximo por el que va a cumplir este buen señor, a lo mejor son 3, y no son 22. Yo tampoco conozco la sentencia del cura, pero te voy a hacer una propuesta, Rafael. ¿Qué tal si comparamos la sentencia a Ortega Cano padre con la de Ortega no Cano hijo? No sé cómo se llama. Este punto, ahí sí que coincido contigo. El otro que roba un coche de mala manera, que agrede, robo con violencia, no sé cuántas cosas más, 1 año y 9 meses. Casi lo mismo que el padre que ha segado la vida de un padre de familia. Javier, hay cosa más peculiar. No tendrá condena de tal magnitud ni el propio Bárcenas. Es decir, si Bárcenas llegara a ser juzgado, condenado, no alcanzaría en el concurso de delitos ese número de años. No puede. O sea, legalmente no llegaría. Aunque le imputaran responsabilidades fiscales, todas las que tú quieras, en fin, el blanqueo de capitales, todo, no llegaría nunca a acumular los 22 años. María. Bueno, sí que hay evidentemente desproporcionalidad, a lo mejor no en puridad de aplicación de la ley de los tramos penales habilitados, porque efectivamente cuando hay un homicidio imprudente o este tipo de delitos, pues sí que hay una especie de abanico, ¿no?, de franja mínima y máxima que el juez puede decidir en función de otros condicionantes o de las circunstancias que rodean a la comisión de ese delito. Yo sí que creo que sobre todo hay determinados delitos, y volviendo un poco a lo que hablábamos antes del primer tuit, volviendo al tema de la pederastia y tal, en los que sí, y coincido en este sentido con Rafael, tiene que haber no solo una intención de reinserción y de cumplimiento de un castigo por una conducta reprobable, sino una finalidad ejemplarizante. Creo que la Dirección General de Tráfico se gasta muchísimo dinero todos los años en campañas de publicidad para concienciar a los españoles de los límites de velocidad, de la responsabilidad al volante, y creo que cuando además se da la circunstancia
circunstancia adicional o cualificada de que es un personaje público que tiene una repercusión mediática muy alta, pues se debería estar también a esa sensibilidad, de manera que el resto de los españoles vean, digamos, una cuestión disuasoria antes de cometer delitos o imprudencias o irresponsabilidades en ese sentido. Manuel. Pues después de escuchar a Rafael, la verdad es que me entran dudas, ¿no? Pero porque creo que lo ha explicado bastante bien. A mí, a bote pronto, y antes de escucharle, lo que me parece es que es evidente que hay una desproporción entre las dos sentencias y es muy llamativa y no sabría decirte si es porque está mal la ley una vez más o porque la aplicación del juez en concreto pues no es la más adecuada, ¿no? Pero bueno, ya te digo, después de escuchar a Rafael lo entiendo un poquito mejor y es posible que se deba a eso, ¿no? Pero al final volvemos a lo mismo. Quizás debería revisarse. Es que hay 7 delitos, ¿eh? Hay 7 delitos imputados contra un delito imputado, ¿eh? Claro, pero a lo mejor debería revisarse porque en el fondo, al fin y al cabo, es desproporcionado. Ahora bien, si al final ocurre lo que tú dices, que están muchos menos años, pues entonces tendría sentido. No cumplía, ¿no? Estoy seguro, vamos a ver, no creo que pero estoy seguro que no tendrá condena superior. Probablemente la mayor será la de secuestro, seguro, porque no está en tentativa, ¿eh? Lo estuvo retenidos tiempos, no está en tentativa esto. Probablemente esta pudiera ser la mayor, no sé, que fuera en torno a los 8 años, que con reducción, o sea, yo creo que estará en torno a los 4, no conozco la sentencia, pero 3, 4 años puede que sea la Tiene mayor. más sentido. La comparación así aparentemente entre las dos sentencias puede parecer un poco chocante, un poco desproporcionada la sentencia que ha caído sobre este falso cura. Además, quiero recordar que los forenses y el tribunal le ha reconocido una alteración psíquica con todas las voces que escuchaba de día y de noche, aunque no se ha considerado que fuera una eximente. Pero quiero preguntar si el hijo de Bárcenas no hubiese logrado desatarse y reducir al falso cura, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? No, esto podía haber asesinado a 3 personas. A 3 personas. No, eso no. El arma no era arma ficticia, ¿eh? A la esposa. O sea, yo, por contra, no era un arma ficticia, ¿eh? O sea, que no era simulada. Yo, por contra, te puedo asegurar lo que no ha pasado en casa de los Parra, que es que el padre, que se incorporó a su trabajo y era su tercer día en ese trabajo ansiado después de un largo periodo de paro, no lleva el dinero desde hace no sé cuánto tiempo, no cuida a sus hijos han perdido a su padre, la mujer ya la ha visto usted antes, o sea que eso sí que es cierto, eso sí que no es discutible, ni forenses ni historias. Lo otro, a mí me parece que el hombre, este falso cura, también dio en el diseño de su propio acto, también dio muestras de un desequilibrio bastante obvio, no sé. Pero yo lo de los... yo esto, como repito, que de la justicia vivo, pero creer me cuesta alguna vez. Esto de los desequilibrios, yo he visto situaciones muy paradójicas, ¿eh? Muy paradójicas con esto de desequilibrio. El desequilibrio es el argumento o el recurso más fácil a buscar la atenuante o la eximente. Y además es quizá la más difícil de valorar porque te puedes encontrar criterios muy dispares, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que este hombre busca un arma de fuego. Buscar un arma de fuego no es fácil, no lo hace cualquier loco. Se va a buscar un arma de fuego, diseña perfectamente la forma en la que puede entrar, eso no lo hace ningún loco. Es decir, es muy fácil. Se vista más. No olvidemos una cosa, cómo se comete un delito constituye también un agravante, incrementa el dolo. Es decir, si yo voy vestido de sacerdote, estoy dando a priori, debes entender que en fin, la persona te va a abrir la puerta con una mayor facilidad, por lo tanto la capacidad de engaño y por lo tanto el dolo es mayor. En fin, por lo tanto, eso de que estaba loco y tal, no, es un tema muy bien diseñado. ¿Qué hubiera pasado si no se desata el chico? ¿Qué hubiera pasado? No, de hecho, en el juicio, aunque los forenses hablaron al respecto del tema de las voces y demás, quedó probado por el forense y en los análisis previos que podía planificar, que tenía percepción del bien y del mal, es decir, que fue algo premeditado y que no fue un acto de locura repentina, ¿no? De se me ocurre. Yo estoy seguro que la señora de Bárcenas, en la situación que está viviendo, no le abre la puerta a cualquiera, pero a un sacerdote sí se la abre. Eduardo. Ignacio planteaba una ucronía. ¿Qué hubiera pasado si? Bueno, pues yo voy a plantear otra ucronía. Cuando en un país la balanza, el fiel de la balanza entre el crimen y el castigo no está claro, y estamos sujetos a pues, sentencias abacalabrantes, eso es producto de que somos una democracia avanzada, una democracia estupenda, maravillosa, espejo del mundo. Hay una democracia absolutamente imperfecta
brutal, que está en mantillas. Me estoy refiriendo a Estados Unidos. En Estados Unidos a estos dos, a Ortega Cano y al que decía que oía voces, seguro que los médicos que soltaron a Bolinaga hubieran certificado que efectivamente oía voces. Bien, pues en Estados Unidos a estos dos les hubiera caído una condena de no te menees. En algunos estados de Norteamérica, a la tercera vez que robas un coche, Florida, por ejemplo, te cae la perpetua. ¿Por qué? Pues porque el juez y el legislador consideran que te estás pitorreando de la sociedad. Que te estás riendo y porque de la sociedad. Le quieren dar ese carácter disuasorio que tiene que tener la norma penal. Es la tercera vez que reincide en la comisión del mismo delito. Usted es un ser asocial. Usted se está riendo del sistema, de las leyes, de sus conciudadanos y del susum corda. Y te cae la perpetua. Claro, eso en una democracia tan avanzada como la nuestra, que pone a los pederastas a vivir a 25 metros de la niña a la que ha manoseado, pues parece brutal, salvaje, terrible. No, pero sucede exactamente lo mismo, A Eduardo. Ortega Cano en Estados Unidos le cae la perpetua por ir borracho y matar a una persona conduciendo borracho. Bueno, debemos alegrarnos de una cosa, hasta hace muy poco... A este, si sale vivo del asalto que ha cometido, porque en Estados Unidos, si tú entras en una propiedad privada sin permiso del dueño, lo mismo te pegan 2 tiros, el dueño de la casa. Y encima llega la policía y le condecora. No. Encima llega la policía y le condecora. Se llevan el cadáver y le condecoran. A este, que oía voces, en Estados Unidos, claro, es una democracia terrible. O sea, en fin, es la tiranía del general Custer de Estados Unidos, al lado de España. Te hemos entendido, Eduardo. Se ha entendido, ¿no? Claramente. Es que no se escapa. Tienen que venir los magistrados norteamericanos y los legisladores norteamericanos a España a hacer un máster de lo que es justicia democrática. Venga, ¿querías añadir algo? No, quería añadir que es un poco lo que sucede con los delincuentes habituales que se encuentran en el metro, extranjeros o no extranjeros, que están todos los días robando y que automáticamente pasan a disposición judicial y al rato están en la calle. Y es que de verdad es frustrante, me imagino, para la policía que está haciendo su trabajo de detenerlos, de intentar proteger a los ciudadanos y de sacarlos de la calle, que después no haya una segunda fase, que es el ámbito judicial, en el que esto esté previsto para que estos señores no vuelvan efectivamente a cometer esos delitos y a seguir riéndose, como decía Eduardo. Mira, hace 4 años salió en todos los periódicos que en un pueblo de la carretera de La Coruña, en un centro comercial, habían detenido 200 veces al mismo delincuente robando, cometiendo el mismo delito, 200 veces. La Guardia Civil estaba ya de él hasta las narices. 200 veces. Yo hice... en España el índice de criminalidad... Perdón un momento, Ignacio. Yo bajo. hice en la radio un reportaje de investigación sobre esa cuestión. ¿Y sabes qué me dijo la policía? Que el juez, o los jueces en los que había caído este individuo, sostenían que el derecho a la libertad del detenido está por encima del derecho a la propiedad privada de los que asaltaron. Claro, no, pero es que este es el principio. Eduardo, pero... Entonces, claro... pero además eso va acompañado de la comprensión de los jueces y las estadísticas de los jueces españoles y las estadísticas no se compadecen con lo que estás diciendo. Somos el segundo país de Europa en población penal por 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes, el número de presos en España es el segundo de Europa. Y sin embargo, no tenemos una tasa de criminalidad muy alta. La tenemos entre las más bajas de Europa. Luego, evidentemente, yo creo que aquí los jueces son en general yo en esto discrepo contigo. Esto es un tema que a mí siempre me ha ahí están las estadísticas, después se podrán matizar, pero el dato básico es ese. No, pero es por la tipificación. Me explico. En esas estadísticas salen los delitos, sí, ¿de acuerdo? Pero no aparecen las faltas. Y nosotros tipificamos como falta lo que en Francia es un delito.
No siempre. No, te lo puedo garantizar. Esas estadísticas confunden habitualmente de una forma abismal. Mira, en Francia lo que está diciendo de la conducción, no existe la falta como existe aquí por conducir embriagado. No existe, es delito, directamente como delito. Aquí se puede identificar como falta. Aquí las lesiones se te pueden identificar como faltas. Allí es delito. Por lo tanto, esa es la diferencia. No es la misma. Esto no lo comparo. En fin, ante estas situaciones, ante qué nos enfrentamos, ante falta de ecuanimidad de las decisiones judiciales, ante extraños tecnicismos complejos para todos nosotros, ¿ustedes qué opinan? Beatriz, ¿qué nos están contando? Pues opinan que más que justicia debería llamarse injusticia. Así lo piensa este espectador. Dice, una más de la injusticia española. La ley no garantiza la seguridad y dignidad de los ciudadanos. Ese violador de niños debería pasar su vida encarcelado. Y muchos más mensajes sobre este pederasta que vive cerca de su víctima. La indiferencia de este gobierno con los débiles y la permisividad con los corruptos lo pagará con creces en las próximas elecciones, es lo que vaticina este tuitero. Y otro espectador, bueno, pues se fija en otra parte también de los políticos, dice esto mientras a nuestros políticos solo les preocupa regular el escrache para estar tranquilos. Con las leyes del PP y del PSOE, los asesinos en la calle y las víctimas indefensas por la justicia. Y nos fijamos ya en los mensajes que nos llegan sobre este tema de Ortega Cano, sobre el falso cura. Otro espectador nos dice, la mayoría de las decisiones dictadas por la justicia están redactadas a gusto del juez de turno y los hay de todos los colores. A un tarado, dice un espectador, pues refiriéndose al falso cura, le van a hacer cumplir más pena que la que cumple un terrorista de ETA. Todo un ejercicio de equidad de la judicatura. Y otro espectador, bueno, pues no ve la relación entre el falso cura y Ortega Cano y dice, ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Y ya por último dice, es curioso que estos personajes, Blesa, Ortega Cano, se ponen malos cuando entran en la trena. Antes gozan de una salud estupenda. De inmediato seguimos con la crónica judicial de la jornada, puesto que el pidió José Silva se ha salido con la suya. Ha conseguido la suspensión del juicio que se sigue contra él por prevaricación. Ahora mismo se lo contamos. El pidió José Silva finalmente se ha salido con la suya. Había intentado de todo para que suspendieran el juicio al que le están sometiendo por presunta prevaricación en el trato que le dispensó a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. Había prescindido de su abogado, había recusado a 2 miembros del tribunal. Bueno, finalmente lo ha conseguido, le han dado la razón en espera de que se aclare qué pasa con los 2 miembros del tribunal que quiere recusar, y a la salida del juicio, que ha sido finalmente suspendido, pues Silva ha dicho que no se trata de ninguna estratagema, que simplemente trataba de evitar el circo al que le estaban sometiendo. Nunca ha habido una estratagema, aquí nunca ha habido fraude. El fraude lo ha producido solo y exclusivamente el tribunal, que tenía que haber atendido a mis derechos de manera manifiesta. Bueno, todo un sainete. Zembrero, ¿qué está pasando? Es todo un sainete y yo lo lamento por muchas razones. Primero, porque este señor tenía una carrera brillante hasta el momento en que se topó con Blesa, era el primero de su promoción, etcétera, etcétera. Y segundo, sobre todo lo lamento por otra razón. Aquí hay gente muy perjudicada por el tema de las preferentes y esto hace que nos olvidemos, toda esta payasada hace que nos olvidemos un poco del tema de verdad importante de quiénes son los perjudicados. Y a todo esto yo lo que creo que intenta hacer el juez Silva, que todavía sigue siendo juez, puesto que no ha sido expulsado de la carrera, lo que intenta es ganar tiempo para poder presentarse a las elecciones europeas con la esperanza de conseguir un escaño. No sé si lo va a conseguir. Lo que sí sé de todas formas es que pese a todo suscita, y lo hemos visto dentro de la sala y fuera de la sala, suscita ciertas simpatías sobre, yo no sé si muy razonadas, pero ciertas simpatías por parte de todos aquellos que son víctimas de las preferentes. Y lo que está buscando es el voto de las víctimas de las preferentes. Ya, lo que pasa es que, vamos a ver, debajo de todo eso hay muchas cosas no razonables. La primera es que no es que tenga un arrebato político y quiera ser eurodiputado, no. Quiere el aforamiento que eso le otorga. Claro. Eso es una medida interesante. El aforamiento y la tribuna. Yo lamento que de buena fe haya personas allí pensándose que el Pidio es un tío genial y es una víctima y es un juez maravilloso y Blesa es un no sé qué. Blesa probablemente sea un no sé qué. Pero aquí lo importante, Blesa tiene que dejarnos de interesar. Ya se ocupará la justicia de él, que tiene abiertos, por cierto, algunos pero no tiene que dejarnos de desinteresar. A Blesa nosotros no le pagamos el sueldo. A El Pidio Silva sí. El Pidio Silva es un servidor nuestro y queremos que, como juez, sea intachable. Y si no, que esa parte de la carrera judicial. Tú decías antes, es que era número 1 de la carrera. Es verdad.
Es verdad. Es que llevo 22 años de juez. Es verdad. Como es verdad que no le pagaba el alquiler al señor que le había alquilado la casa. Y eso es moralmente reprochable. Pero eso queda fuera. Aquí lo que estamos es juzgando si como juez merece ese nombre. Y si no lo merece, porque hay quien dice que ha prevaricado y ese tribunal considera que eso es cierto, pues le tendrán que separar de la carrera. Y eso no tiene que ver con lo que les han hecho a los preferentistas, ni con que Bresa sea más o menos delincuente, ni con nada de todo eso. Aquí estamos viendo si en el juzgado ese señor quiso ser injusto a sabiendas. Si quiso ser injusto a sabiendas, es decir, prevaricó. No merece Como estar bien donde... dices, no se trata únicamente de un servidor público, es al mismo tiempo un administrador de justicia y por tanto una mayor importancia. El caso es que ha conseguido salirse con la suya y así lo reconocía el propio presidente del tribunal. A mí, en ninguna. Habrá que tramitar el incidente y que resuelva la sala, que no soy yo. En cualquier caso, es un jaque de Elpidio Silva. Ha ganado tiempo. Es evidente que ha ganado tiempo, claro. Y el abogado de Silva, Conde Pumpido, bueno, pues también ha hecho sus propias declaraciones diciendo que era lo que andaba buscando. Hombre, evidentemente el juez Silva no quería celebrar el juicio y eso era algo y es algo que se está viendo que es evidente. Es evidente, Rafael. Bueno, o sea, yo creo que este juez, con toda esta actuación que está teniendo y habiéndose presentado a las elecciones europeas, sí está dándonos muestras de que realmente si se comportaba en sala o actuaba en sala como está actuando fuera de sala, de verdad es que deja bastante que desear, mucho que desear. Yo que he podido visionar parte del procedimiento, si alguien se comporta en sala como se comporta en su sala, le inicia trámite de desacato y lo saca fuera de la sala. La actitud de interrumpir a la sala, la actitud de estar cuestionando, la actitud de que me voy, de que no quiero intervenir, eso él no lo hubiera admitido jamás en su sala. ¿De acuerdo? Y además, a mí esto de que los jueces que han estado en un procedimiento después se sumen a una candidatura para que esa candidatura les lleve a Estrasburgo, mire usted, mi padre es magistrado, yo me llevo de un funcionario de carrera judicial, ¿de acuerdo? Yo les he de decir que la mentalidad de un juez, de los jueces que yo he conocido, del ambiente que yo he discurrido, y yo como opositor objetivo, le puedo decir a usted que no tiene nada que ver con este perfil de jueces. Absolutamente nada. Son personas de un perfil bajo, distinto. No quieren estar absolutamente brillando para nada. Quieren administrar justicia sin florecer ni ser el showman de todos estos actores. Para mí, lo que está haciendo este hombre me ha abierto los ojos a entender que a lo mejor, si actúa de la misma forma fuera del tribunal que actuaba en el tribunal, me causa mis serias sospechas. Manuel, ¿qué te parece? Sí, yo te iba a comentar y preguntar a Rafael, ¿a ti qué te parece? Porque esta persona, a mí me parece que es muy difícil saber en concreto los detalles del procedimiento y saber si es culpable, si no, por qué lo hace, qué es lo que está esperando. Ahora bien, no sé quién lo ha dicho antes, pero está muy claro que esto parece una estrategia. Que él quiere hacer ruido de cara a las elecciones, lo has dicho tú, Eduardo, del 25 de mayo, que quiere salir elegido, que quiere el aforamiento, lo has dicho, Javier. Para mí, sin saber nada del detalle del procedimiento, ¿no crees que se está autoinculpando? Porque está demostrando que él no tiene confianza en salir. Yo lo que estoy viendo es que para mí lo que está haciendo ahora es una muestra clara, y a mí me hace sospechar y me crea ya las sospechas y los indicios de que este hombre ha hecho esta fe. Y además te voy a decir una cosa, yo no voy a romper una bandera por el señor Blesa porque ni tengo por qué hacerlo, ni creo que haya actuado ni el señor Blesa, y otros muy distintos ya. Es un tema distinto. Pero ojo, muy pocas veces se ha producido meter a un señor en prisión, sacarle y volver a meter. Esto es un hecho completamente atípico en la justicia. María. Bueno, hay varias cuestiones y varios planos en todo este circo, ¿no?, mediático que se ha montado en torno a la vista y a la resolución de las cuestiones previas del juicio al juez Silva. A mí me parece, sobre todo, porque estamos en un procedimiento judicial que está dirimiendo una serie de cuestiones que tendrá que decidir, como dice bien el presidente de la sala, al respecto de estas recusaciones y demás, que es algo que además él puede utilizar, ¿no?, como recurso jurídico y como estrategia jurídica con toda la legitimidad, porque así lo prevé el derecho procesal. Y otra cuestión muy diferente es el comportamiento mediático
el empaque mediático, la cobertura mediática y la victimización que desde algunos medios de comunicación le prestan a esta persona que está inmersa en un procedimiento judicial. Yo creo, y recuerdo, y el otro día escribí algo sobre ello, que hubo un caso de un magistrado o un juez, que fue el juez Gómez de Liaño, que le apartaron fulminantemente de la carrera judicial, que si no recuerdo mal, tuvo la razón o recuperó la razón o le dieron la razón en Estrasburgo y no se ha vuelto a saber mediáticamente nada del tema. Nos guste o no, como ciudadanos tenemos acceso a este tipo de informaciones de procedimientos judiciales a los que no somos expertos en leyes a través de los medios de comunicación. Y creo que ni los jueces ni ningún tipo de imputado, testigo o acusado o en un procedimiento judicial debería tener esa cobertura mediática para hacer juicios paralelos ni para generarse una imagen pública paralela. Dicho lo cual, y a nivel ya personal, me parece horrible cualquier delito que se cometa, la prevaricación como uno más de ellos, pero creo que además en el caso de un juez, si la hubiese cometido, me parece todavía más odiosa, porque es precisamente la persona en la que confiamos para impartir justicia, ¿no? Pero lo que es verdad es que le hemos hecho la campaña. Asunto sin duda del que tendremos que seguir hablando, del Pidio José Silva. Pero bueno, hoy en El Gato queremos hablar también de otros asuntos, por ejemplo, de fraudes. Les hablaremos de inmediato de los fraudes de los ERE en la Junta de Andalucía, de lo que supusieron gran cantidad de dinero para comisiones obreras y UGT, y también de los fraudes en los cursos de formación. ¿Conocen ustedes personas que tengan diplomas por cursos a los que jamás han asistido? Bueno, pues de inmediato vamos a tener aquí a una persona que tiene 2 de estos diplomas por cursos a los que jamás asistió. Ahora se lo contaremos. 1, no, 2. Hay organizaciones que organizan cursos de formación y por ese motivo reciben pues subvenciones económicas, públicas, y usted, si lo desea, pues se apunta a uno de esos cursos y obtiene su titulación. Por ejemplo, si usted se apunta a un curso de jinete, pues al final le darán un diploma acreditando que usted ha asistido a ese curso y tiene, por tanto, la cualificación de jinete, como el que le vamos a mostrar. Un diploma en el que podrán ver que la Federación de Asociación de Ganaderos del Caballo Español tiene la satisfacción de conceder este diploma a este señor por su participación y asistencia al curso de jinete. Bueno, pero este señor no es solamente jinete, también tiene otro diploma que acredita que participó y asistió a un curso de jefe de cuadra, y ahí podrán ver también el diploma correspondiente. La verdad es que no ponemos en duda el gran interés que tengan estos cursos para ser jinete o jefe de cuadra. Hoy tienes una gran oportunidad histórica, la única que tendrás de preguntarle a don Miguel qué tal monta. Don Miguel Bernat, ¿qué tal monta usted a caballo? Nunca he montado ni siquiera en un burro. Don Miguel Bernat, como ustedes saben, es el secretario general del Sindicato Independiente de Funcionarios Manos Limpias. Y estos 2 diplomas que acreditan que es jinete y que es jefe de cuadra, ¿se los han extendido? ¿Por qué motivo, don Miguel? Nada, ni siquiera yo lo solicité. Esto me llega a mi domicilio. Pero es que me quedé tan sorprendido que dije, bueno, pero esto es una muestra palpable del gran fraude de los cursos de formación, que yo estimo que puede ser superior, porque esto se arrastra desde el año 1995-96, que puede ser superior a más de 100.000 millones de euros. Se estaba hablando solamente de 2 años en la Junta de Andalucía de 2.000 a 4.000 millones, pero como esto ha sido generalizado, empresarios, sindicatos, la fundación también tripartita con una complicidad tremenda y absoluta, las administraciones públicas, la central, las autonómicas, los ayuntamientos, por una falta de invigilando en el control de cómo se estaban empleando estas subvenciones, creo que es el mayor escándalo que se ha producido de corrupción en España, porque el tema de los ERES son 1.200 millones de euros, que es un pastón, pero es que esto abarca a todas las comunidades autónomas con un fraude masivo, generalizado, y que a pesar de que en el año, me parece que fue en el año 1990 y tantos, ya Manos Limpias denunció el primer fraude de UGT ante el fiscal que fue asesinado de la Audiencia Provincial de Málaga, el señor Portero, que abrió diligencias previas informativas al respecto, y luego, cuando le asesinó vilmente ETA, esa denuncia que ya había iniciado el señor Portero desapareció. Pero es que posteriormente
La Fiscalía Anticorrupción en el año 2002 tuvo conocimiento de estas denuncias masivas y miró para otro lado. La Audiencia Nacional, a través del Juzgado de Instrucción número 3, también miró para otro lado. Este es un verdadero escándalo que con los efectivos mínimos que tiene la UDEF, que son 300 efectivos, está haciendo una labor inmensa, porque tenía que haber, en vez de 3.000 efectivos de la UDEF, 30.000 efectivos para llegar al fondo del mayor fraude que se ha producido en España. Para aclararnos, don Miguel, debemos entender que organismos públicos dan dinero para que se realicen cursos de formación a las personas que así lo solicitan, y el fraude consiste en no haber organizado nunca ese curso, pero extender unos diplomas con los nombres de personas acreditando que lo han hecho simplemente para recibir la subvención, efectivamente, aunque nunca lo hayan hecho. Si a usted le han dado 2 diplomas, uno de jefe de cuadra y otro de jinete, y usted en su vida se ha montado ni en un burro, ¿cómo es posible que utilicen sus datos para hacer reaparecer uno de estos diplomas? Tienen acceso a datos a través del padrón municipal, pues porque hasta ahora el padrón municipal está ya mucho más protegido por la Agencia de Protección de Datos, pero antes cualquier persona entraba en el padrón municipal de cualquier ayuntamiento de España. Por lo tanto, ahí tenían todas las facilidades para cometer este fraude. Y usted, al tener el conocimiento de esto, ha presentado la correspondiente denuncia ante los juzgados, ¿no? Ya en estos momentos está presentado en el juzgado decano de instrucción y se ha entrado diligencias a practicar a esta empresa para que vaya a declarar. Y bueno, yo creo que a pesar de que este es un tema muy delicado y que quema, porque yo quiero recordar que en diciembre del 2013 presentamos una denuncia por fraude generalizado de la UGT, responsabilizando al tesorero de la UGT y a Cándido Méndez. Recayó en la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz, veía que esto le quemaba, y como había oído de que la juez Mercedes Alaya llevaba un tema de los cursos de formación, se inhibe y se lo encaloma a la juez Mercedes Alaya, porque dice que llevaba un tema de fraude de los cursos de formación. Pero esto, como abarca a todas las comunidades autónomas, al final el órgano jurisdiccional competente será la Audiencia Nacional. Debería serlo. Don Miguel, ¿a usted no le ha picado la curiosidad de ponerse en contacto con esta Federación Nacional de Ganaderos del Caballo Español y decirle que esta que cuento viene? Pues no, exactamente, no me he puesto, ni siquiera me he metido Pero sí le consta que esta asociación mama de los fondos públicos. Totalmente. Eso está constatado, efectivamente. Eduardo. Yo simplemente voy a avalar lo que ha dicho Miguel. Su familia y un servidor tenemos casa en una localidad segoviana donde yo sí monto regularmente a caballo. A ver, y sé por su hermana, que Miguel no ha montado jamás. Jamás ha montado a caballo. Perdón, en los caballitos del tío Vivo, cuando era pequeño. De todas formas, Miguel, como te tienen tanta simpatía en determinados sectores, prepárate, porque te están preparando un diploma de astronauta y otro de buzo. Seguro. Seguro. Y el desexador de pollos está saliendo del horno. También te lo están preparando con toda seguridad. Con toda seguridad. ¿Qué te parece, Ignacio? Bueno, no, esto simplemente confirma algo que sobre lo que teníamos ellos indicios. Quiero decir, los cursos de formación con dinero autonómico del Estado y también con muchísimo dinero de Bruselas, ha sido una fuente de financiación importantísima para sindicatos y patronal en este país. Y la administración, yo creo que en general las administraciones han hecho la vista gorda, o a veces incluso lo han favorecido. Yo creo que en la mayoría de los casos han hecho la vista gorda. No han querido meterse y han dejado que sindicatos y patronal se financien de esta manera. Esto, afortunadamente, de nuevo, gracias a iniciativas como esta, a otras también que están en marcha, esto se acaba. Yo creo que van a tener que buscarse otro sistema de financiación alternativo, porque este se está agotando. Dicho esto, hay algunos cursos que sí se han dado, hay casos de cursos que no se dan, hay casos de cursos que se dan, y hay casos de cursos que se dan, y que ahí también conozco algún caso, que se dan
a medias. Que sí, se dan a medias, yo creo que es probablemente lo más generalizado. El curso que se da a medias, no se da todo lo previsto, no se paga todo lo previsto a los profesores, etcétera, pero y ahí hay un margen de dinero con el que Ignacio, sindicatos como has y visto, patrones hay se pueden algunos quedar. en los que no se ve ni el caballo. No, hay algunos que no se ve el caballo, ni el burro, ni el tío vivo. Absolutamente. O sea, pero este es de esos. Hay singularidades en esto del fraude con los cursos, pero ya tenemos literatura jurídica de esto y sentencias y indultos y tíos que entran en la cárcel que no son los que tendrían que haber entrado. En el caso de Pallarols, por ejemplo, que lleva 16 años en instrucción, este rollo. Hemos visto diferentes corruptelas, gente que utiliza DNIs inexistentes, que utilizan a fallecidos para firmas. Hemos visto operaciones de ir a dependencias públicas por la noche a firmar unos tíos con diferentes caracterologías para justificar lo que no es justificable. Hemos visto cómo se hace fraude porque el 80% de algunos de esos fondos se dedican a enseñar el programa Word. Dice, pero oiga usted, pero esto que es, claro, es que es más fácil porque no requieres ni de una cuadra ni de un caballo para poder justificarlo, ¿no? Y sobre todo lo que hemos visto es que durante 15 años no se ha investigado la utilidad, que es lo más importante, la efectividad, que se realicen de veras y que se hagan los gastos en infraestructura que se justifican para cobrar la subvención. De hecho, hemos visto incluso como en algunas comunidades, en Andalucía, si tú dices, voy a hacer un curso de buceo, te entregan el 75% de la subvención. Para recibir el 25% restante tienes que entregar algunos papeles de los nombres de los tíos que hacen el curso, de las horas, del profesor, el monitor, todas estas cosas, y hay muchos casos en los que renuncian a la segunda fase al 25%, se meten en el bolsillo el 75% y aquí para allá y a gloria, porque tienen la connivencia del que vigila. El invigilando, que te gusta a ti tanto, en el caso de Unión Democrática, pues era un cómplice de los que se llevaban la pasta. Pero es que en el caso de la Junta de Andalucía es otro cómplice de UGT, de Comisiones Obreras, del Partido Socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los cursos de bandolero. Pero ¿sabéis lo más triste de esto? Lo más triste de esto, lo peor de todo esto, que es que esto de la corrupción ya no es patrimonio del PSOE, porque esto se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Sí. Gobernada por la gente del Partido Popular. Se ha demostrado un fraude hace 2 meses de las mismas características, donde estáis personados. Con lo de Aneri, el fraude de los cursos de la patronal de Madrid. Exactamente, este es el gran drama. El gran drama es que esto no es un país. Decimos, no, es que los socialistas en Andalucía, no, mire usted que va, que no, que es que Madrid también. Que es que en Madrid también, que es que la mano de Esperanza Aguirre, de la mano de Ignacio González, de la mano del otro, del Partido Popular, también se comete corrupción. Se comete corrupción. Y además una corrupción casi que más fina. Porque a los del Partido Socialista se les atribuye como más grosera, más horterilla, ¿no? Esta la hacen como un poquito más fina, ¿no? A través de los cursos. Por lo tanto, este es el verdadero drama, ¿no? Y la impunidad ante esa corrupción. Muy brevemente, a mí me parece que frente a este grado de corrupción, lo que tenemos en España para luchar contra ella es una ley, como decía Rafael antes, que verdaderamente disuada de todo esto. Una verdadera separación de poderes, que no la tenemos, la tenemos escasa, por desgracia, y muy tocada. Y también prensa libre, que en estos momentos la situación está como está, y no quiero entrar más en ello, ¿no? Puedes entrar en detalle, sabemos a lo que te refieres. En esta casa se te entiende todo, ¿eh? Por eso. Y también en relación a esto, es una cosa muy evidente, que en estas circunstancias económicas que estamos viviendo, la reducción del gasto público también está relacionada con este asunto, es imprescindible. La política fiscal adecuada es fundamental, y yo creo que es lo que está haciendo que se retrase y se debilite la recuperación económica, ¿no? Y yo creo que esto demuestra que realmente hay donde recortar por todas partes, ¿no? Ha habido y sigue habiendo, pero bueno, eso es un tema un poco más largo, ¿no? Bueno, coincido con Rafael en que no es patrimonio exclusivo del PSOE, porque en definitiva es patrimonio del sistema. Es decir, tenemos un sistema que está amparando todo este tipo de conductas, y no solo amparándolas, sino promoviéndolas e incitando.
Hoy escuchaba declaraciones del fiscal general del Estado que decía que la corrupción ya era un mal endémico y que además se incitaba a la sociedad, con el ejemplo que se da desde la clase política, a cometer este tipo de conductas por parte de los ciudadanos, a que se salve el que se pueda y a quien engañe quien pueda, ¿no? A mí me parece muy triste que precisamente esos foros, digamos, sindicatos, patronal, partidos políticos, incluso en connivencia, que deberían intentar tirar, innovar y tener un poco de creatividad en este país para cosas positivas, utilicen tanto el ingenio y la picaresca para este tipo de cosas y este tipo de fraudes en vez de emplearla en otros ámbitos que nos vendrían muy bien a todos. Creo que la reivindicación es clara, vuelvo a lo mismo, tenemos un Estado que interviene sobre el dinero de los ciudadanos, que debería dejar de intervenir en los recursos que deberían pertenecer directamente a los ciudadanos. Oiga, yo me quiero formar, pero ¿por qué tienen que formarme en exclusiva los sindicatos? Es que yo quiero poder formarme donde yo quiera. Oiga, si a mí me corresponde un dinero determinado para formación como ciudadana, como profesional, como autónoma, como empresaria, como parada, como lo que sea, oiga, deme usted esa asignación que yo elegiré quién quiero que me dé ese curso y qué curso quiero recibir. Entonces, el sistema ampara todas estas cuestiones y con todas estas cuestiones estamos permitiendo que gente que está nutriéndose del sistema siga financiando estas actividades ilícitas como los sindicatos y como están demostrando la patronal y otras... Pero es que en la patronal hasta hace 2 días está un señor que está en la cárcel también, ¿eh? Sí. O sea, que es que tenemos una situación un poquito complicada. Por eso. El señor de la patronal en la cárcel, los señores de los sindicatos en la cárcel, los gobiernos del PEPSO, del CIU y del Partido Popular subvencionando. Es que la situación es esto se arrastra desde hace años, es decir, que no es algo nuevo. La parte que se ve, pero la denuncia de don Miguel viene a demostrar que hay un fraude generalizado en millones de sitios que es imposible rastrear, a no ser por situaciones como esta que usted ha tenía que encontrado, haber, ¿no? En vez de 300 efectivos de la UDEF, 30.000. Bueno, yo quería hacer 2 reflexiones también a este respecto. Hay un artículo en el Código Penal, que es el 308, que sanciona este empleo fraudulento de las subvenciones. ¿Cuántos fraudulentos en el tema de las subvenciones hay en estos momentos en prisión? Porque este artículo habla de prisión de hasta 5 años. Pues me parece que 2 o 3 de lo del caso Pallerols, después de 17 años, 2, y no hay más. Es verdaderamente vergonzoso. ¿Para qué existe este artículo? Para nada. Nosotros hemos pedido a la Unión Europea, a Bruselas, la suspensión cautelar hasta que se aclare este tema de todas las subvenciones a España en los cursos de formación. Y también a la presidenta de la Junta de Andalucía, que esa lo que ha hecho es lo mismo que hizo antes Griñán, dice, me da lo mismo el fraude o no fraude, yo vuelvo a inyectar a comisiones y a UGT 7 u 11 millones de euros para seguir con los cursos de formación. Verdaderamente yo creo que estamos... Lo que no sabía yo... Sí, para seguir. En UGT existe la Federación del Metal, en comisiones, la Federación de la Construcción. ¿Y la Federación de Jinetes existe en UGT? Esto es una federación de jinetes. Ya no sé, yo creo que a lo mejor me cogieron la ficha y dijeron, bueno, por el aspecto le puede gustar el golf y montar a caballo. Es que el fraude, claro, cuando el fraude es tan fácil y nadie lo vigila, pues hay empresas que se meten en ello. Y además son tan jetas que ponen abajo Fundación Tripartita, Instituto Nacional de Empleo, Fondo Social Europeo, para darle carácter de... Pero Javier, es que hay tres entidades involucradas. ¿Cómo es posible que habiendo 3 entidades involucradas... Ahí voy. Aquí hay una cosa, esto se puede arreglar de la noche a la mañana de hoy para el próximo lunes. Es tan sencillo como cambiar lo que dice la ley sobre la responsabilidad civil subsidiaria. Si yo te pillo a ti, UGT, COE, me da igual, quien sea, comisiones obreras, Unión Democrática... Están todos implicados. Si eres un partido, eres un sindicato, pues te suspendo la actividad por 5 años. ¿Y por qué por 5? Por 5 años. ¿Solo? O por 10, o por 15, te suspendo la actividad. Vete subiendo un poquito y ni a 20 para toda la vida. La cosa es que tú me devuelves el dinero que has hurtado al dinero de todos, a los fondos públicos, y yo te sanciono con que durante 5 o 10 o 15 años tú no puedas concurrir a elecciones sindicales o a elecciones políticas. Pero es que eso no hace falta inventarlo. Eso, mi querido compañero Miguel, existe la condena y la inhabilitación. Es que es una pena accesoria la inhabilitación, incluso para el sufragio
universal pasivo, incluso, y para ejercer el comercio, y para ser órgano de empresas. Por lo tanto, eso existe. Si es que no se aplica lo que dices tú, ¿para qué tenemos el artículo o las penas accesorias que tú conoces muy bien? Cuando yo no he conocido pena accesoria en 33 años de ejercicio, prácticamente no he conocido una sola pena accesoria. Ya está, pues ahí te digo. No lo digo. Pero bueno, es un suma y sigue. Le vamos a pedir a don Miguel, ¿verdad?, que siga todavía con nosotros, porque puestos a hablar de fraudes, una vez más les tenemos que recordar. ¿Se han leído ustedes este libro, Sindicatos S.A.? No estoy haciendo publicidad porque lo hayamos escrito Horcajo y yo, sino simplemente porque en días como hoy resulta de gran utilidad, puesto que cada día que pasa encontramos una novedad al respecto. Hoy mismo hemos sabido que la agencia tributaria, por ejemplo, ha localizado el rastro de más de 4 millones de euros en comisiones que se han llevado UGT y comisiones obreras a costa de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía. Aunque eso sí, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sospecha que la cantidad puede ser superior. Cree que pueden ser más de 7 millones de euros lo que está en juego. Horcajo, deberemos hacer un apéndice para ir añadiendo... Fíjate de lo que estamos hablando. Hasta la reforma laboral del Partido Popular, los sindicatos se llevaban un diezmo de los ERES, que es una cosa, es un contradios monumental. Y los representantes de los trabajadores cobran pasta cuando las empresas despiden a los trabajadores, porque a lo mejor es que les va a resultar conveniente e interesante favorecer que haya muchos ERES y muchos parados. Pues así era. Así era hasta hace 4 días. Espera. Vamos a lo segundo. Los ERES, la gente que se va a la calle, cobra una pasta, que manejan, timonean y negocian esos mismos sindicatos, porque el empresario, si no tiene el acuerdo de conformidad de UGT y de comisiones, no puede formular el ERE. O sea que la llave de paso la tienen ellos. Bien, lo que ha descubierto hoy la agencia tributaria es que las aseguradoras, que son las que sueltan la pasta a los trabajadores, a los intrusos de los ERES, comisionaban también a UGT y a comisiones obreras en esos procesos para que fueran ellas, que están en Barcelona, por cierto, las elegidas. Este ERE se lo firmo, yo se lo firmo. Se van 400 tíos a la calle, me da igual, le voy a meter 6 del Pedroso, que son alcaldes de esa región sevillana, que se han quedado sin curro. Se los voy a meter, usted me los va colocando de intrusos. ¿Que no han puesto un pie en la mina? Da igual. ¿Que no conocen la bodega esta? Da lo mismo, pero usted me los mete. Y además, la entidad financiera que está detrás del ERE y que va a pagar a los trabajadores lo comprometido, va a ser esta, porque lo digo yo. Y ahora lo que se descubre es que debajo de eso había 4,2 millones de euros de comisiones demostradas que pueden llegar a ser, como tú decías antes, algo más de 7 millones de euros. ¿Qué os parece? Sí, pero fíjate, yo os quería decir, a bote pronto, ¿cómo se están financiando los sindicatos? Con los ERES, con los cursos de formación, con los planes de pensiones, que reciben otro pastón, con los planes de pensiones, con las subvenciones, con los despidos, con los liberados, que es otra forma también de subvención, y luego el famoso patrimonio sindical, donde tienen gratis edificios y edificios que pertenecían a la antigua urbanización sindical y que cotizamos todos los españoles, pero que en estos momentos solamente los sindicatos más representativos tienen decenas y decenas de edificios en todo el territorio nacional. Y por subvenciones directas en función de la representación obtenida en las elecciones sindicales. Y se me había olvidado comentar antes que en el gran fraude de los cursos de formación, en las nóminas de todos los trabajadores, un 0,7 se dedica a ello. Por lo tanto, quiere decir que ha habido una estafa también a todos los trabajadores de España, con ese 0,7 que se descuenta en las nóminas mensuales de todos los trabajadores de España. Lo más escandaloso es lo que apuntaba Javier Horcajo hace un minuto. Es que el sindicato tiene una fuente de ingresos a través del despido del trabajador, ya sea porque cuando comparece a asistirle a la magistratura tienen el diezmo, tienen un porcentaje el sindicato, o ya sea porque tenían ese porcentaje en los seres. Eso es inadmisible. O sea, que la propia... Es decir, es el bombero pirómano, lo mismo. Eso vulnera el principio del nacimiento del sindicato. O sea, que el sindicato cobre al trabajador en la situación más penosa para el trabajador, que es una situación de despido, que le hurte un porcentaje de su despido, es que es... Vamos, si los mártires de Chicago del 1 de mayo levantan la cabeza, los corren a gorrazos. Pero es que el conflicto de intereses es tan evidente, o sea, yo tengo mi modus vivendi
al amparo de que mi afiliado lo puedan echar. Hombre, es que me parece una cosa sangrante, pero sangrante. Si mi afiliado, si me echan a muchos afiliados, yo gano mucho, yo gano más. Y si, joder, ya está clarísimo cuál es el objetivo. Es que no tiene ningún sentido, adolece de completo sentido. Y esto en era Zapatero aún se prefabricó una realidad más malévola, si cabe, con el dinero público. Cuando el sindicato media e intermedia un curso de formación que da un tercero, porque, oye, de buzos, pues no, de eso no sabemos. Lo va a hacer usted, o lo de caballistas, lo va a hacer usted, pero el que cobra el dinero de la tripartita, del Fondo Social Europeo o del INEM es el sindicato, y como no tenemos nadie que sepa de caballos, se lo damos a hacer a esta empresa. Entonces, legalmente se llevan un jugoso comisionado, el 3,5% del importe de los cursos. Eso hasta hace 4 días. Ha sido así y ha sido legal. Otra cosa es que alguien deliberadamente, para tener esa paz social de la que disfrutaba el gobierno del susodicho Zapatero, pues le conviniera tener de vicepresidente cuarto del gobierno, se decía al amigo Cándido Méndez, y tenerlos bien contentos y bien satisfechos. Y bien ungüentados, ¿eh? Eso también. Pues nada, le agradecemos a Miguel Bernat que nos haya acompañado. Simplemente para finalizar la entrevista, confírmenos una información a la que ha tenido acceso la redacción del Gato. ¿Es cierto que ha recibido usted una oferta del hipódromo de la Zarzuela para ser el nuevo mayoral? No lo hubiera aceptado, pero no la he recibido. De todos modos, con la cualificación que usted tiene, si hacen algún ERE en ese sitio, le podrán incluir. Don Miguel Bernat, secretario general de Manos Limpias, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Tenemos que hablar del paro. ¿Ustedes saben cuál es el índice de desempleo que hubo en el cuarto trimestre del año 2013? Pues depende cómo se cuente. El Instituto Nacional de Estadística dijo que era del 26%, pero ahora ese mismo organismo, el INE, nos dice que fue del 25,7%. ¿Por qué esa diferencia si es el mismo organismo el que cuenta? Bueno, pues debido a la revisión de la metodología de cálculo. Resulta que han actualizado con el censo de 2011, más representativo de la población actual, que el anterior que estaban utilizando, que era el censo de 2001, y en el que se incluyeron pues algunos ajustes en el año 2002 y 2005. ¿Cambia esto las cosas? Bueno, no, se da por bueno el recuento. Horcajo, ¿es significativo el cambio? ¿Es una manera de contar? Todo depende de que el paro va en función del número de población, la población activa, ese tipo de cosas. La cuestión es el tiempo en el que se formaliza ese cambio. Porque, vamos a ver, ¿por qué están utilizando en el 2014 hasta anteayer el censo del 2001? Si tienen el censo del 2011. ¿Y qué acaba pasando cuando se utiliza el censo del 11 y no el del 1? Hombre, pues que se tienen que corregir las dos grandes magnitudes que arrojan el porcentaje de paro. El porcentaje del paro de la EPA es el 26%. Si tú añades pues un montón de trabajadores que no tenías censados y un montón de parados que no tenías censados, según como sean esas dos magnitudes, te sale un porcentaje de paro inferior, que ahora conviene, en otros momentos pues tal vez menos, y ahora se aplica y consiguen que esté en el 25 y un poquito más el índice de paro. Hombre, lo que llama mucho la atención es sobre estos datos del paro, ya que nuestros políticos simplemente parece que quieren limitarse a contabilizar los parados, sea mensual o trimestralmente, que por lo menos no nos hagan trampas. ¿Y cómo se puede permitir que el censo del 2011 no esté a disposición hasta abril del 2014? A alguien tendrían que reprochárselo, ¿no? ¿A qué viene contar los parados con los datos del INEM y de la EPA? Usemos el modelo europeo, que por cierto es el de la EPA, y acabemos ya toda esta historia y todos estos subterfugios de me conviene, no me conviene, el albur de lo político, que a eso hay muchos economistas dispuestos a echar un capote con demasiada frecuencia. Además, recordemos que la crítica del Partido Popular al Partido Socialista en su momento fue por la forma de cálculo que hacían de los desempleados. Ahora ellos están bebiendo la misma medicina, están aplicando la misma medicina, están cambiando los... Las alquimias. Claro. No, es que esto es lo que realmente creo que es lo que causa rechazo. Es decir, el Partido Popular, recordemos, hace 3 años, 4 años, creó un follón inmenso, ahí están las hemerotecas, diciendo que el Partido Socialista estaba ocultando paro porque estaba utilizando unas tasas, unas formas de cálculo que eran completamente heterodoxas, que no tal. Ellos están haciendo lo mismo, están cambiándolas exactamente igual, están siguiendo los mismos criterios y la misma estrategia del Partido Socialista. Este es el drama.
Este es el drama. Y en Cataluña están también, por haber un escándalo de otras mismas magnitudes, calculándolo exactamente igual, como quieren, dependiendo de cómo quieren y de quién gobierna en cada momento. Esto es el drama nacional, el drama español. Bueno, Rafael, aquí lo que ocurre está muy claro. Vamos a ver, las elecciones del 25 de mayo están a la vuelta de la esquina y lamentablemente estas cosas se están haciendo a propósito, pero son muy fáciles de desenmascarar. ¿Por qué? Porque a un crecimiento interanual del PIB, desde el suelo que hemos llegado después de años y años de recesión y de caída, el crecimiento interanual del PIB, del Producto Interior Bruto, está estimado entre el 1%, 1 con algo por ciento para estos meses que vienen, ¿no? Significa que estamos remontando realmente. Bueno, esto puede tener truco porque el gasto público está involucrado, etcétera, pero sí que es cierto que la recuperación ha llegado. ¿Por qué? Porque ¿quién genera la recuperación de la economía en una nación como España? Evidentemente, el sector privado, las pymes, esencialmente pymes y autónomos. ¿Qué está ocurriendo? Que después de muchos años de lucha, al final, las pymes y los autónomos en España, pues estamos consiguiendo buscar ocasiones de inversión y dándole un poco después de tantos años de esperanza y buscando fórmulas de crecimiento, ¿no? Al final el crecimiento acaba llegando, evidentemente, aunque es terriblemente débil. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido en España? Vamos a ver, el gobierno en cuestión, el que sea, lo que tiene que hacer es favorecer el entorno para dicho crecimiento, para generar confianza en los inversores, en el sector privado. Y si no genera esa confianza favorable, lo que le queda es por lo menos no entorpecer. ¿Qué herramientas tiene? La política monetaria y cambiaria, que en este caso reside en el Banco Central Europeo de Frankfurt, por tanto no es achacable al gobierno actual. La política regulatoria, que está en manos de diversos ministerios, como Economía, Empleo, Industria, etcétera, que ha sido bastante discutible y bastante mediocre. Y después está la política fiscal, que tiene un impacto tremendo en lo que estoy diciendo, en permitir que el sector privado vuelva a generar riqueza y empleo, ¿no? ¿Qué ha pasado con la política fiscal? La política fiscal ha sido desastrosa. La política fiscal en España, llevada a cabo por el ministro de Hacienda, ha sido tremenda. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con esto? Pues que después de un montón de años de recesión y de decrecimiento del PIB, pues al final dicho crecimiento va a volver, pero ha vuelto mucho más tarde de lo que podía haber vuelto y mucho más débil. Esto es lo que tenemos por delante. Esto hay que decirlo con claridad a todos aquellos que están pensando en el voto cautivo para el próximo 25. No, es que vamos a ver, las elecciones europeas no se juega ese tipo de cuestiones. Se juegan las cuestiones mucho menores, que son competencia del Parlamento Europeo. Pero cuando lleguen las autonómicas, las municipales, etcétera, y sobre todo las generales dentro de año y medio, escaso año y medio, yo le invito a la gente a pararse a pensar y decir, vamos a ver, ¿qué nos ha aportado este gobierno? Pero vamos, ¿qué diferencia hay entre la socialdemocracia del PSOE y la de este gobierno? ¿Realmente debemos permanecer con el voto del miedo, con el voto cautivo, para seguir así? ¿No queremos un cambio realmente? ¿No queremos que nuevos partidos políticos...? Yo lo único que discrepo es que en este momento, en el 25 de mayo, nos jugamos mucho, porque muchas de esas políticas a las que tú te estás refiriendo están traspuestas y nos vienen, es decir, las políticas de intervencionistas, las políticas de convergencia, las de control, aunque eso está muy establecido. No, bueno, bien, pero es que esas son las que tenemos que cambiar. Esas son las que tenemos que luchar por cambiar. Aquí lo que hay es una vigilancia y luego eso es lo que yo creo que en la Unión Europea falla. Son fundamentalmente cuestiones de energía, de competencia interna, de mercado interno, de comercio internacional. Pero, y sí que es cierto que es importante, porque al final recibimos un montón de leyes traspuestas. 70%. Sí, pero luego lo fundamental, y lo que he dicho yo, que es la política fiscal, sobre todo, y luego muchísimas cuestiones en materia social, que los que votamos en su día, hace ya años, a un partido que nos parecía que podía responder a nuestra inquietud, no ha cumplido nada de lo esencial. ¿Y no os habéis confesado todavía? Bueno, justamente la importancia de estas elecciones. La semana que viene organizaremos un gato especial para hablar justamente de lo que nos jugamos en la Europa que votaremos el día 25. María. Vamos a ver. Hoy nos facilitaba el señor de Guindos unos datos en que el crecimiento sube un poquito con respecto a la estimación inicial que tenía el gobierno. Lo sitúa en torno al 1,5% aproximadamente. Es cierto que hay datos que esbozan una inminente recuperación, lo cual tampoco era algo de extrañar, teniendo en cuenta que habíamos tocado ya el fondo más fondo de todas las cimas del fondo del mar. Entonces, en algún momento tendríamos que empezar a remontar. Es muy tibio, es muy liviano y, sobre todo, yo me pregunto, si estamos creando empleo, como dicen que estamos creando empleo, con una tasa de crecimiento del 1,5%, desde luego a mí me da que pensar un poquito más allá solo,
de lo que suelen hacer los políticos, que es electoralmente, en qué tipo de empleo estamos creando. ¿Estamos creando empleo estable, empleo cualificado, o estamos creando empleo cada vez más precario? Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto al tema de la carga fiscal, del tema de Europa que estabais comentando, a mí me parece sobre todo que cuando alguien está en un mercado global, para poder salir adelante y defender su economía tiene que ser competitivo. Y en España no podemos ser competitivos porque tenemos una situación en que la tributación de los autónomos, la cotización de los autónomos y demás es totalmente desigualitaria y es totalmente impositiva frente a otros países donde los autónomos sí tienen la oportunidad de iniciar con carencias, de pagar en función del volumen de facturación y cuestiones similares que hay muchos que venimos defendiendo desde hace tiempo porque lo sufrimos en carne propia. Luego, creo que tendríamos que revisar muchísimo qué datos se dan, cómo se leen y a qué coste, y no plantearnos brotes verdes para que después vengan arrasados por heladas dentro de 2 años más. Entonces, vamos a ser un poco sensatos y intentar sembrar algo que realmente arraigue y que dé algo de cara a futuro. Ignacio. Bueno, este dato que nos ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística obliga un poco a reescribir la evolución del mercado laboral estos últimos años, no deja de ser llamativo. Y tiene varias lecturas. Tiene acaso una lectura ligeramente favorable al gobierno, en el sentido de que el número de parados es un 0,3% inferior a lo que se decía, pero también el número de desempleados que durante los 2 últimos años ha crecido en 25.000 más de lo que se creía, con lo cual, desde el punto de vista electoral, no sé muy bien si conviene cambiar en los métodos de cálculo en vísperas de unas elecciones como las europeas. Ahora hay que esperar a que Eurostat, que es la agencia que coordina las estadísticas del conjunto de los países de la Unión, que está en Luxemburgo, se pronuncie. Yo estoy seguro que va a revisar minuciosamente cómo se ha hecho este cambio del cálculo en España y le dará o no le dará su visto bueno. De todas formas, esto me parece a mí un tema algo menor con relación a otros temas económicos que hemos tenido esta semana, como la disminución de la población española, en parte por la emigración de los jóvenes, entre ellos mi hija, que hace tiempo que ya se fue, y también en parte de los extranjeros, los inmigrantes extranjeros, cuya media de edad era de 35 años, es decir, bastante inferior a la media de la población activa española, y que pues podían haberse quedado aquí y pagado nuestras pensiones el día de mañana. Y esto sí que es un dato preocupante, como junto con la escasísima población activa que tenemos y una población que envejece muchísimo. Sabéis que los 2 lugares donde hay en Europa la mayor proporción de ancianos es Montecarlo o Mónaco y Galicia. Bueno, solo con ese dato ya tenemos motivo para preocuparnos. Pues justamente de estos asuntos preocupantes, del paro, del empleo juvenil, ha hablado la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol. Ha dicho que efectivamente en España se están empezando a dar algunos síntomas de recuperación, aunque son todavía escasos. Ha dicho que en la época del boom económico los jóvenes dejaban de estudiar y se metían a trabajar en la construcción, por ejemplo, obteniendo salarios de 1.000, 1.500 euros, y que claro, cuando luego vino la crisis se encontraron con que no tenían ni ese salario porque no tenían trabajo, pero tampoco cualificación. Ha propuesto que el salario mínimo interprofesional se reduzca para los empleos no cualificados, de los que ha dicho que son algo que no vale para nada. Todos compramos cuando lo que se nos ofrece es razonable de precio. Por eso vamos a las rebajas. La construcción ganaban 1.000 euros o 1.500 y eran el rey del mambo el viernes y el sábado, ¿no? Sus amigos en el cole sin un puñetero duro y ellos, llegaban los viernes y invitaban a todas las niñas. Tenemos 1 millón de personas así, que no tienen formación ninguna y un salario mínimo que te obliga a pagarles, aunque no valgan para nada, un dinero que no producen. Los subsidios que hay en España, que son los más generosos del mundo mundial, que no están condicionados a la búsqueda activa de empleo y que generan situaciones de rentas de trabajo y de parasitismo sobre los que sí trabajan. La presidenta del Círculo de Empresarios diciendo eso, que tenemos muchos jóvenes sin cualificación y que una persona sin cualificación no vale para nada y que por tanto se pierde el dinero que se le pueda pagar. Pero ¿esto es verdad un teleñeco? Eso yo también preguntar. ¿Es verdad un ser humano eso que acaba de hablar? ¿Eso es un ser humano? Del mundo mundial. No, pero esto es una broma. Alguien no es ninguna broma, ¿no? Que desprecia olímpicamente... ¿no? Es inconcebible. Es verdad. Hombre, además hay una cosa, yo creo que la parte de humor del programa. Hay una cosa que dice que es verdad y 10 o 12 que no.
Que aquí los subsidios sean más altos que fuera de aquí, pues no es verdad. Eso es así. Ahora, que no están ligados a resolver el problema del paro esos subsidios, también es verdad. En Dinamarca, por ejemplo, si te hacen una oferta de trabajo, cosa que aquí nadie conoce a quién se lo hayan hecho nunca, a la primera que dices no, si dices no a una segunda, pierdes el derecho al paro de por vida. ¿Cómo lo ves? Claro, la gente dice que sí. Que yo conozco un caso. Alguien que vino a España a aprender español porque estaba en el paro en Dinamarca y le dijeron, conductor de camiones a 200 kilómetros de tu domicilio en Dinamarca. Y dice, lo pillo, ¿cómo no lo voy a pillar? Y se fue a Dinamarca a conducir camiones. Pero eso es un tema. Esta señora pone la llaga, puedo entender perfectamente que os parezca una broma, alguna de las cosas que dice, pero pone la llaga en un problema serio que tenemos en este país. En los años de bonanza, muchísimos jóvenes, especialmente en el sur de España y en el Levante, pero sobre todo en Andalucía, en Ceuta y Melilla, muchísimos jóvenes decidieron no estudiar porque había un dinero fácil en la construcción, un dinero que no requería, trabajos que no requerían ninguna formación. Y hoy en día la construcción se ha venido abajo y hay cientos de miles de jóvenes, algo menos jóvenes ahora porque han pasado unos cuantos años, que no tienen ningún tipo de formación. Eso no quiere decir que no valgan nada. Este es el punto. Es que ese es el punto. Está hablando de esa gente como si fuera mercancía averiada que no vale para nada. Estamos hablando de yo comparto contigo. Muy difícil salida, a menos que no se reactive el sector de la construcción, porque no pueden hacer otra cosa, Pero la vida es dinámica. Ignacio, esos chicos, con los cursos de formación que tenemos aquí, dejaron de estudiar porque les ofrecía dinero la construcción. Bien. Dinero fácil. Ahora no hay construcción, pues estudie. Esto es así. La vida es dinámica. Además, yo puedo compartir lo que está diciendo, pero me parece aberrante cómo se expresa, sí, lo que ha dicho esta señora. O sea, esta señora tipificar, calificar de que son escoria, mercancía averiada, que son parias del mundo. Esos señores, oigan, esos señores son fruto de los errores que nosotros hemos cometido. Son fruto de la política del easy money o el dinero fácil, de la política de la especulación, de la política de la burbuja inmobiliaria. Y de la LOCSE, y lo fácil. Esos señores son víctimas. Y esas víctimas, entre otros, ha sido esa comunidad de empresarios el que es responsable de que esos señores sean víctimas. Un tema sin duda para la polémica que seguro genera muchas reacciones. Beatriz, ¿qué nos están diciendo? Vamos a ver ya algunas. Dice un espectador, no, si al final la culpa es de los trabajadores por pedir un salario por trabajar. Ahora ya sabemos cuál es el motivo del paro. Otro tuitero nos cuenta, el 25,7% es un buen dato para un país que se llame Españistán. Si se llamara España, ya se debería tener más cuidado con ese dato. Y otro espectador, pues se pregunta, dice, ¿que ha bajado el paro? No, lo que hay es más maquillaje. Y sobre los cursos de formación, nos decía, por ejemplo, Pedro, dice, los cursos de formación los tendrían que dar las empresas, no los sindicatos. Otro tuitero pues nos cuenta, dice, cursos falsos, talleres de colegio y folletos de papel cuché que solo ensucian las calles y la sanidad pública echa jirones. Queremos subvenciones muy pequeñas y divididas que lleguen al interesado final, no a las grandes instituciones y corporaciones, así lo pedía un espectador. Y otro pues nos cuenta, dice, me contó un pajarito de un alcalde que organizó un curso de cantería consistente en que le hiciesen un blasón para su casa. Bueno, les queremos proponer una adivinanza. ¿Quién ha dicho la frase el matrimonio homosexual es marca España? Si lo saben, mándenos un mensaje que ahora mismo se lo contaremos. Todos los mensajes que nos han enviado han acertado. José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho esta aseveración diciendo que se siente orgulloso de haber cambiado la vida de miles de personas. Ha hecho estas manifestaciones al recibir el premio Pluma. El premio Pluma lo concede la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales a aquellas personas que han hecho algo a favor de la homosexualidad. Y esta es la declaración que ha hecho Zapatero. Eso tiene mucho cataplín esto, porque resulta que si Eduardo García Serrano dice que alguno de estos gays, lesbianas, transexuales o bisexuales tiene pluma, le meten un pollo monumental. Un paquete. Ahora de no ellos te menes, hacen pero un de no premio, te menes. Y el premio se llama Pluma. Y se lo dan a Zapatero. Es fantástico, y se lo dan a Zapatero. Sí. ¿Qué te parece? ¿Es marca España? Pues desgraciadamente tienes razón. Desgraciadamente tiene razón. Hasta ahí podíamos llegar. Bueno, yo creo que hasta ahí podíamos llegar. Desgraciadamente tiene razón. Que le pregunte a la persona que está encargada de la marca España, ¿no? El señor Espinosa Los Monteros. Yo creo que lo que evidencia este señor es que, aparte de ignorar muchas otras cuestiones, ya lo evidenció durante los 8 años en los que gobernó, en los que presidió el gobierno de España, es que desconoce el significado etimológico de la palabra matrimonio.
punto final. A mí me parece que es evidente, ¿no? Entre otras Yo, muchas cosas. pero yo en esa discusión de matrimonio... un ministro australiano que ha venido a casarse aquí con su pareja porque es un ministro homosexual, porque no podía hacerlo en Australia. He visto que en Madrid hay como mínimo, si no recuerdo mal, 3 embajadores extranjeros que son homosexuales y no son de países del tercer mundo, lo declaran, etcétera. Y alguno ha dicho que ha sido enviado aquí por su gobierno, en parte porque este era un país abierto y tolerante con la homosexualidad. Pues efectivamente yo creo que eso es una forma de ser marca España, es decir, es para determinadas categorías, y que, por ejemplo, entre las agencias hay un sector pequeño de agencias de viajes que promocionan los viajes para gays, y España es un destino predilecto, especialmente Cataluña y especialmente Barcelona, con lo cual creo que es una forma de ser marca España. Una cosa es la tolerancia, lo cual es fantástica, y otra cuestión es el significado del matrimonio. Me parece que no tiene nada que ver una cosa con otra. Bueno, estamos hablando de marca España y de la atracción que este país puede ejercer sobre determinados matrimonios. Me niego a aceptar que se mezcle la palabra España, o sea, relacione con matrimonio homosexual. O sea, me niego. O sea, pues lo rechazo absolutamente. Claro. Me produce repugnancia. O sea, repugnancia. En determinados ámbitos está. Pero dicho esto, es que además. Permíteme. Dice Zapatero literalmente: dice, España es ahora un país más decente. Porque respeta los derechos de todos sus ciudadanos con independencia de su identidad sexual. Bueno, no me pongo nervioso, que soy muy tarde y luego no duermo por ahora. Se me sube la tensión. Primero, no lo admito esto. Segundo, miente. Miente porque se ha formulado una ley para regular la voluntad del 0,08% de los españoles. Repito el número, 0,08% de los españoles. Pero aceptada por la gran mayoría de los españoles. No. Lo triste es esto, que la gran mayoría no. Lo triste es que para el 0,08% de los españoles se cambia el concepto de sociedad y se cambia el concepto de familia. Yo no entro a discusión esta de si se lo llaman matrimonio o no llaman matrimonio. Para mí llamar matrimonio es un agravante. Para mí el ilícito está en la unión homosexual. Bueno, Rafael, como sigas así, nunca te darán el premio Pluma. Tenemos ya en nuestro poder las portadas de los periódicos que encontrarán mañana en sus kioscos. Empezamos por el diario El País. Pueden leer el titular más destacado: los choques armados empujan a Ucrania hacia el conflicto civil. A la derecha, un titular que nos llama la atención. Últimamente el país está siendo muy benévolo con el gobierno. La economía española crece al mayor ritmo en 6 años. El gobierno eleva la subida a un 1,2% en 2014 y 1,8% en 2015. El Mundo: desencuentro en Barcelona, con la fotografía tanto de Artur Mas como de Mariano Rajoy en ese foro en el que han coincidido, pero no se han visto en Barcelona y que hemos tenido ocasión de contarles. Y que al parecer no había luz en el foro, ¿eh? Bueno, la fotografía tiene esas sombras que se alejan. Diario ABC llega a su portada fotografía de Jean-Claude Juncker, candidato del Partido Popular Europeo a presidir la Comisión, diciendo: comparto la visión de los españoles, no es el momento de divisiones. Y terminamos con La Vanguardia, que también últimamente está más benévola con el gobierno, destacando también: la economía crece al mayor ritmo desde la recesión. Y bonita fotografía que titulan: un brindis que ha irritado a China, en el que vemos a Barack Obama brindando con el emperador Akihito y la emperatriz Michiko, emperadores del Japón. Momento de ir sabiendo ya quién han decidido ustedes que se lleve hoy el gato al agua. Beatriz, cuéntanos. Pues el tertuliano cuyas opiniones han generado más tráfico social en las redes sociales y que por lo tanto se lleva el gato al agua es María Jamardo. María Jamardo, enhorabuena por ese gato. Enhorabuena. Y por toda la actividad desarrollada en redes sociales. La verdad es que generas mucho movimiento, ¿eh? Pero es bueno, que las cosas se muevan y que haya inquietudes. Que haya inquietudes. Gracias, María Jamardo, por habernos acompañado. Buenas noches, Eduardo García Serrano. Hasta dentro de un ratito. Rafael López Dieguez. Muchísimas gracias. Buenas noches, Manuel López Linares. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches, Ignacio Zambrero. Hasta dentro de un ratito, si queréis también, ¿eh? Nosotros encantados, claro que sí. Javier Orcajo, ¿vamos cerrando? Vamos cerrando, hasta mañana. Porque dentro de un ratito hay que abrir, ya lo saben. Mañana les esperamos, como siempre, aquí en El Gato al Agua. No nos fallen. Muy buenas noches.